En una habitación lujosamente amueblada de la finca de la familia Durand, una criada obsequió a la joven un vestido hecho a medida. La señora Melissa se acercó al vestido con interés, observando las mangas de satén, los estampados y otros elementos del diseño realizados por cierto maestro legendario, según aseguró la criada. La niña tomó el dobladillo del vestido en sus manos y dejó que la tela se deslizara entre sus dedos, mientras la doncella sonreía con aire de suficiencia, esperando elogios. Al momento siguiente, Melissa tiró furiosamente del vestido para que cayera junto con la percha vertical. De tal idiota, la mayoría de las joyas cayeron como un abanico al suelo, y la princesa se volvió hacia la criada con una pregunta. Como ella es ilegítima, entonces se le puede vender un trabajo barato con parches y falsificaciones. La mujer, que apenas podía llevar esta bata a la habitación, estaba formando un cordón, sin saber cómo responder. Continuando con la presión, Melissa preguntó cómo se atrevía la criada a intentar engañarla, mientras la mujer caía de rodillas pidiendo perdón. Ella también sugirió algo más. No era una buena broma, frunciendo el ceño con disgusto y furia. La mujer, anticipando un castigo cruel, no perdió la esperanza de perdón y se disculpó constantemente. Esta historia, tal vez, comienza cuando Melissa se da cuenta de su difícil y triste vida. Se sentó junto a la ventana, envuelta en una manta, y trató de entender qué hizo para merecer tal actitud. ¿Qué la hizo volverse tan cruel? Era hija de un duque que, mientras estaba casado, tenía una amante en la forma de su madre, una sirvienta. La madre se dejó utilizar porque el duque permitió que su hija viviera hasta su muerte en una dependencia abandonada, destrozada en cuerpo y alma. La niña sufrió el siguiente golpe cuando la doncella Audrey, que siempre la había cuidado, fue expulsada de la finca. Melissa entendió que nadie la necesitaba, mirando con tristeza la mesa vacía, con el estómago rugiendo. Sin embargo, incluso en la vida en blanco y negro hay blanco. Y este blanco para Melissa era su hermana Rosemary. Un día, de la nada, le trajo a Melissa flores que había recogido del jardín y le dijo que se veían muy hermosas juntas. Ya era de noche y la niña todavía estaba sentada en la silla, preguntándose sobre la próxima visita de Rosemary. Curiosamente, esto ocurrió apenas un minuto después, cuando la hermana, acompañada de guardias, apareció en Melissa. La niña corrió emocionada hacia Rosemary, pero los guardias bloquearon su camino y la agarraron de las manos. Mantuvieron a la niña en su lugar por la fuerza y le aconsejaron que se calmara, mientras Melissa intentaba pedir ayuda a su hermana. Y entonces notó la expresión extraña, serena y contenta en el rostro de Rosemary, que la miraba desde la puerta, inhalando el aroma de las rosas. Le entregó una flor a Melissa acurrucada y le preguntó si recordaba cómo las recogieron juntas. A continuación, Rosemary arrojó una flor al suelo y preguntó sobre el significado del amarillo en el lenguaje de las flores. Sin esperar, respondió a su propia pregunta, haciendo que su hermana se congelara de horror. Melissa todavía no entendía lo que estaba pasando, pero la llevaron a la plaza, donde ya se había reunido un grupo de personas, y la ataron a un poste, debajo del cual había un montón de leña. Un guardia que estaba cerca leyó en voz alta el veredicto, donde Melissa Durand fue declarada culpable de distribución de drogas y condenada a ser quemada. La niña comenzó a retorcerse en las cuerdas como una serpiente. Recién ahora se dio cuenta de lo que pronto sucedería, y en respuesta a su protesta, alguien desde el podio le gritó que guardara silencio. Por el contrario, miró hacia la plataforma donde se encontraba el príncipe de la corte real con su hermana. El príncipe dio la orden de comenzar la ejecución, gritándole nuevamente a Melissa que era culpable, sin lugar a dudas. Rosemary lo detuvo. Las lágrimas brotaban de sus ojos y comprendió que le pediría al príncipe lo imposible. La niña cruzó las manos en un gesto suplicante y pidió que le dieran la oportunidad de hablar con Melissa a solas. El príncipe dudó, sin embargo. El último argumento fue el deseo de Rosemary de despedirse de su hermana. El chico consoló a la niña y aún así le permitió acercarse brevemente al poste del que colgaba Melissa. Después de un tiempo, Rosemary se acercó a su hermana, quien todavía no creía lo que estaba pasando. Intentó convencerla de que todo fue un error y que ella no tenía nada que ver con las drogas. Sin embargo, en lugar de palabras de apoyo e intentos de influir de alguna manera en la situación, Rosemary, sonriendo descaradamente, dijo que se acercó para disfrutar de la vista de su desafortunada hermana. Fue entonces cuando Melissa supo toda la verdad, cuando su hermana continuó diciendo que ella y su mamá siempre la molestaban, pero que no podía hacer nada al respecto. Secándose las lágrimas falsas, terminó su discurso llamando a Melissa un juguete excelente. Como en un sueño, una chica atada le preguntó de qué hablaba y qué decía. Rosemary, sonriendo, llamó a la niña una verdadera idiota, y ella la consideraba así. Sabiendo que su hermana no podía hacer nada, se volvió más atrevida y dijo que su madre murió por su culpa. Después de eso, la chica malvada se deshizo de la criada Audrey, difamando su relación con ella. Disfrutó cada momento y admiró sus acciones que destruyeron a Melissa. Habiendo expresado lo que quería y disfrutando de su victoria, Rosemary regresó con el príncipe, mientras la niña atada al poste gritaba que todo era mentira. La orden del príncipe se cumplió y cuando el fuego empezó a arder, Rosemary sonrió. El fuego se encendió, a pesar de la ligera lluvia.
y comenzó a devorar el árbol que le habían entregado, acercándose a los pies de la niña. Finalmente, al darse cuenta de que todo su amor por su hermana era mentira y que moriría, la niña se amargó y pensó desesperadamente que podría sobrevivir este día. En el humo del fuego, con los ojos llenos de rabia, Melissa vio a su hermana sonriendo, abrazada por el príncipe. La niña decidió que nunca la perdonaría, y la fuerza de su rabia y deseo de venganza se reflejaron en el ring. Se despertó mojada por el sudor pegajoso y el horror que había congelado su conciencia. Melissa se sentó en la cama y trató de entender qué tipo de sueño era, pero sus manos llamaron su atención. Al acercarse al espejo, apenas podía reconocerse, porque frente a ella estaba la niña que fue hace unos años. Extendiendo la mano hacia adelante y tratando de entender si estaba durmiendo, la niña tocó el espejo. Y de nuevo lo extraño. Tenía un anillo en el dedo del que no recordaba nada. La niña miró con interés la piedra roja, encerrada en un marco dorado. La puerta de la habitación se abrió, y una criada entró con un camión de comida en las manos. Le deseó buenos días a la niña y llamó la atención sobre la cama esparcida, porque normalmente esto no sucedía. Sin concentrarse en esto, la mujer se acercó a la ventana, anunciando el excelente clima afuera. Aunque Audrey era mucho más joven, Melissa necesitaba aclarar si realmente la había visto, tras lo cual inmediatamente se apresuró a abrazar a su amada doncella. Audrey siempre estuvo ahí para Melissa cuando estaba sola, ofendida por alguien o en cualquier otro caso. El rostro preocupado de la mujer, preguntando por las pesadillas, examinó atentamente al niño. Decidiendo no mencionar algunas rarezas, Melissa confirmó la suposición de la criada sobre la pesadilla. La abrazó y comenzó a calmarla. Inmediatamente, Audrey secó las lágrimas de la niña y le pidió que le mostrara una sonrisa, ya que hoy era un cumpleaños importante. Melissa no lo ha olvidado. Vivió este momento durante mucho tiempo, cuando tenía 7 años en esta terrible casa. Después de un rato, la criada estaba peinando el cabello de la niña, mientras ella pensaba que estaba a punto de ser ejecutada. Y cuando el fuego se encendió, regresó a su 7º cumpleaños. Hasta que, sin entender cómo, después de haber completado los preparativos, Audrey felicitó a la niña y su anillo brilló. Alguien le dijo que esperaba sinceramente un buen cumpleaños, y le preguntó a Audrey qué quería decir. Ella respondió que no había dicho nada. Audrey regresó al camión de comida y preguntó alegremente si a la señora le gustaría desayunar. El anillo brilló cuando la niña volvió a escuchar una voz dentro de ella que le sugería que estaba cansada y necesitaba un té de hierbas, a lo que Melissa le confesó su amor a Audrey. Audrey correspondió, y las chicas brillaron con sus sonrisas, como si no hubiera ningún mal alrededor. Después del desayuno, Melissa salió a caminar y se dio cuenta de que cuando el anillo brillaba, escuchaba los pensamientos de la criada. Se sintió atraída por el diálogo indignado entre las otras 3 doncellas, que se preguntaban por qué estaban celebrando el cumpleaños de la hija de su ama. Colgaron la ropa en el tendedero y hablaron de la niña, donde el tercero dijo que dudaba de la presencia de la sangre del maestro en ella. Melissa decidió probarse el anillo y se acercó a las criadas y les preguntó si estaban hablando de ella. Y uno de ellos confirmó directamente este hecho, diciendo que esto molestaba a todos, mientras los otros 2 intentaban detenerla. Después dijo que no tenía sentido que estuvieran nerviosos, porque este niño no podía hacer nada con ellos. Melissa la escuchó cuando, al quejarse de los bajos salarios, la insolente criada pensó que estaba tomando dinero de los salarios de otras criadas y silenciosamente se acercó al cesto de la ropa sucia. Después de lo cual, sacó la hoja requerida de allí, esparciendo el dinero robado. Los otros 2 inmediatamente recordaron el rumor de que alguien estaba robando monedas de oro. La insolente inmediatamente se enfureció y les ordenó que se callaran, porque, en su opinión, las sirvientas plebeyas siempre deberían ser pobres. No quedaron endeudados, dejando en claro que la familia aristocrática no significa nada, porque ella es solo una sirvienta. La pareja no pudo soportarlo, y se lanzó a pelear con la mujer insolente que estaba malversando su dinero. Junto a ellos había oro, pero parece que el odio insolente era mucho más fuerte que la sed de dinero. Melissa, mientras tanto, se alejó agradeciendo a Dios por la oportunidad de comenzar una vida consciente de nuevo. Ella sonrió con maldad por primera vez, prometiéndose vengarse de todos por lo que le habían hecho. El banquete se organizó en medio del patio y comenzó a cobrar impulso a medida que llegaban los invitados. Los invitados estaban ocupados unos con otros, y ninguno de ellos felicitó todavía al héroe de la ocasión. El evento llevó el nombre de Melissa, pero el evento principal fue su hermana, y también el actual duque de la familia, James Durant, y también padre de Melissa y Rosemary. También estaba su esposa legal, la duquesa Serena, que se hacía pasar por una dama de sociedad, pero era capaz de cometer crueldad animal. No muy lejos de ellos, su hermana Rosemary, a quien todos llamaban la dama ideal, brillaba con su outfit. De repente gritó, llamando la atención de los invitados, y les agradeció por asistir a la fiesta de cumpleaños de su hermana. Sonriendo radiantemente, la niña se ofreció a brindar por el héroe de la ocasión. Fue inesperado, y todo le pareció dolorosamente familiar a Melissa, porque realmente sabía cómo terminaría. Rosemary corrió hacia su hermana y se ofreció a servirle el jugo, con toda la sinceridad que pudo reunir.
Y luego, un líquido amarillo se vertió en el vaso de la niña, con el telón de fondo de su hermana sonriente. Melissa sonrió con maldad, pensando en formas de aprovechar la situación. En un pasado lejano, y tal vez en una vida pasada, la niña recordaba perfectamente este momento y los verdaderos deseos de su hermana. Bebió la bebida sin preocupaciones, sosteniendo los vasos levantados en su honor. Sin embargo, al darse cuenta tarde de que algo andaba mal con él, no pudo soportarlo y vomitó delante de todos los invitados. Con cara reverente, la hermana se paró frente a ella e imaginó lo repugnante que podría ser el jugo que hacía tiempo que se había agriado en la despensa. Esta vez, Melissa decidió superar a su malvada hermana y, quitándole el recipiente de jugo, le propuso beberlo juntas. Tomó su mano y la acercó a los invitados, entendiendo aproximadamente lo que sucedería a continuación. Un gran público se interesó por el alboroto, preguntándose en voz alta qué tan rápido creció la hija de la amante del duque. Melissa, como quiso, se convirtió en el centro de atención de su hermana y la empujó hacia la plaza hasta que chocó con una de las damas. La niña se orientó instantáneamente, ignoró la cara de enojo y expresó su gratitud por asistir al evento junto con su saludo. Sin detenerse ahí, Melissa admiró el atuendo que vestía la dama y cambió su enojo por misericordia. Habiendo recobrado el sentido, toda la multitud se acercó a la niña, como si recordara por qué estaban allí, y comenzaron a felicitarla. Ante la indignación de Rosemary no pudo hacer nada al respecto, y solo pudo observar cómo felicitaciones mezcladas con elogios volaban hacia Melissa desde todos lados. La heroína de la ocasión lo disfrutó, porque pudo cambiar el desenlace del evento, donde su hermana ahora no tenía lugar. No contenta con quedarse en los laureles, Melissa propuso un brindis por todos los presentes. Se escuchó un tintineo de vasos y la atención de la niña se volvió hacia Rosemary, quien miraba el vaso perdidamente, sabiendo qué cosas asquerosas había en él. La multitud de invitados siguió de cerca el desarrollo del evento, lo que Melissa aprovechó para acercar el vaso a los labios de su hermana. Rosemary no tuvo otra opción, y con dificultad para contener su rostro distorsionado, comenzó a beber el jugo agrio. La niña no tuvo fuerzas para soportarlo. La bebida que llegó a su estómago volvió a fluir directamente al vestido de una de las invitadas, lo que Melissa elogió. El sirviente adulador inmediatamente saltó hacia la hija agachada del duque, tratando de ayudar con algo. La invitada estaba indignada por el comportamiento de la heredera. Se estaba gestando un escándalo, mientras Melissa se regocijaba por la venganza, porque sabía quién era realmente su hermana. Ese mismo día, después del atardecer, la muchacha caminó por los pasillos de la finca, pensando en el banquete. Rosemary intentó deshacerse de ella, pero al final ella misma abandonó el banquete, que era la primera vez. La niña miró la luna llena, dándose cuenta de que no debía dejar que la venganza nublara su mente, a pesar de que debía vengar la traición. Imaginó a Rosemary, destrozada por el dolor, a quien generosamente evitaría caer. Al mirar el anillo, todavía pensaba en quemarse en la hoguera, preguntándose si esto sería suficiente para ella. Sin embargo, ella está lejos de ser la única que necesita recibir lo que se merece, y la niña decidió ocupar el lugar de Rosemary. Melissa estaba tan feliz por el día de hoy que quiso salir a caminar, pero de camino a casa, algo llamó su atención. Definitivamente había alguien al lado de la fuente enmarcada por arbustos en el patio. Acercándose silenciosamente, la niña pudo ver al marqués Lanza desde atrás. Al preguntarse qué estaba haciendo allí, Melissa notó el anillo, que brillaba intensamente, como siempre lo hacía cuando necesitaba escuchar sus pensamientos. Resultó que el marqués bebía vino solo y criticaba a James por aumentar el precio del contrato. Los pensamientos de Lanza llegaron a oídos de la niña de que James no habría podido vender el ópalo si el marqués no lo hubiera traído, y ella entendió todo. El ópalo es una droga poderosa, cuya difusión ha resultado en un gran problema para todos los estratos sociales de la sociedad. La familia Durán resultó estar relacionada con el inicio criminal de la propagación del veneno, y valía la pena aprovechar esto. Melissa se acercó a Lance en el momento en que le prometió que James se arrepentiría de esta actitud hacia él, y se asustó un poco al ver a su hija ilegítima. Sonriendo insidiosamente, la niña saludó al marqués, acercándose a él desde un costado de la casa. Aparentemente no escuchó, y Melissa lo repitió nuevamente, y luego le preguntó qué estaba haciendo aquí en ese momento. Lance no reconoció de inmediato a la niña como la hija ilegítima de James. El miedo dio paso a la ira, y él le preguntó con severidad por qué caminaba sola en medio de la noche, ignorando sus preguntas. Él claramente puso a prueba su paciencia, y la niña aguantó, acariciando el anillo, porque era temporal. Melissa intentó imponerse a Lance nuevamente, preguntándole por qué estaba de mal humor hoy, y mientras él intentaba encontrar una respuesta, ella se anticipó haciéndole la siguiente pregunta. ¿Es por el polvo que está enojado? Intentó negarlo, pero la chica aclaró que no era de eso de lo que le estaba hablando a James. La niña recurrió a un truco, tratando de presionar el miedo a revelar el secreto, y, expresando preocupación, dijo en voz alta que debía recurrir a otra persona del banquete, ya que Lance no sabía nada. Fue entonces cuando a Marquise se le erizaron los pelos. ¿Cómo podía saber algo sobre Opal? Lance decidió engañar a la niña,
y le devolvió la atención levantándose y explicándole cortésmente que la conversación era importante. Continuó explicando la importancia de la conversación y la necesidad de mantenerla en secreto. Después de todo, era importante para James. Melissa entendió que debía actuar con mucho cuidado, porque si James se enteraba, eso solo la obstaculizaría. La niña accedió a no contarle nada a nadie, ya que el asunto era muy importante, pero con una condición. Ella sonrió alegremente y le pidió que escuchara una pequeña petición. La historia avanzó hasta el día siguiente, cuando Audrey estaba peinando el cabello de Melissa. La niña pensó que si retrocedía 7 años, entonces su madre debería estar viva. Recordó que en ese momento mi madre se debilitó tanto que no podía salir sola de la habitación. Habiendo terminado con sus pensamientos, se volvió hacia Audrey y le pidió ver a su madre. La doncella, pensando que la señora se encontraba bien, se alegró de responder a la muchacha con su consentimiento. Sin embargo, es mejor hacer esto cuando James se vaya y la niña comprenda que volverá a visitar a su madre. Al rato, Melissa tocó la puerta de la habitación y al escuchar la voz de su madre, trató de contener las lágrimas que le brotaban. Detrás de la puerta, sonriendo cálidamente a su hija, estaba sentada a la mesa su madre, envuelta en un chal. La hija adulta, que había crecido y había visto su muerte en el cuerpo de un niño, tenía dificultades para saludar. Mamá no tuvo tiempo de devolverle el saludo cuando su hija corrió a sus brazos y se apretó con fuerza contra el pecho de su madre. En esta casa de la familia Durán, trabajó diligentemente como empleada doméstica hasta que James se fijó en ella. Como le dijo la madre de Melissa, él la obligó a entablar una relación permanente con él en la cama. La mujer no pudo negarse, y al convertirse en amante del empresario, se convirtió en una marginada entre otros, por lo que perdió su salud mental, y después del parto, también su salud física, encontrando una muerte prematura. Pero Melissa ahora comprendió que Rosemary la había matado, aunque aún no sabía cómo lo hizo. La madre comenzó a jugar con su hija y la colmó de elogios, ardiendo de amor de tal manera que era difícil de expresar. La niña solía pensar que su madre podría estar enojada con ella por la sangre que pertenecía a la persona que odiaba, y ahora decidió comprobar en qué podía ayudar su anillo, desviando la atención de su madre hacia el buen tiempo que hacía fuera de la ventana. Los pensamientos de su madre giraban en torno a su debilidad, por lo que no podía pasar más tiempo con su hija, y por eso se consideraba una mala madre. La madre se hundió en sus pensamientos sobre las razones, y realmente quería que James se fuera, tanto que Melissa se asustó por la magnitud y la negrura de esta ira. Habiéndose preparado para cualquier cosa, la niña le preguntó directamente si odiaba a su hija. Después de esperar una respuesta, tomó a su hija en brazos y luego le susurró al oído que ella era la única luz en su vida. Para la niña, esto era algo tan puro y verdadero, que pensó que la fuerza de sus sentimientos por sí sola sería suficiente para borrar instantáneamente a sus enemigos de la faz de la tierra. El anillo la ayudó a comprender. Su madre la ama con todo su corazón y siempre lo ha hecho, y Melissa juró que esta vez la protegería. Luego, comenzaron a desayunar y charlaron sobre lo deliciosa que es la comida cuando se comen juntos. Melissa recordó cuánto tiempo pasaban juntas cuando ella era más joven. Había otra cara de estos recuerdos. Le vino a la mente el día en que una vez más intentó conquistar el amor de su padre. Los alcanzó en el jardín de rosas, cubriéndoles el sol con su sombra, y la niña corrió hacia su padre. James le dio un revés al niño en la cara, sin escatimar en fuerza, tras lo cual Melissa se alejó volando de él como una pluma. Tras sacar a la niña como si fuera una molestia, agarró descaradamente a su madre y la arrastró consigo como si fuera suya. Al recordar esto, Melissa también recordó otro incidente cuando fue a su oficina y le dijo al mayordomo que quería conocer a su padre. Él la rechazó y abrió un poco la puerta, mostrando que el jefe de la casa estaba ocupado, tras lo cual le pidió a la niña que volviera a su habitación. Melissa no podía acercarse a él ni siquiera en la calle, pero una vez más, mientras caminaba con Audrey, se le escapó de la mano al ver a su padre. Entró a la casa ignorando sus gritos, porque ya la había visto y no tenía el más mínimo deseo, ni siquiera el de saludar a su hija. Inmediatamente ante sus ojos, Rosemary corrió a sus brazos, a lo que él correspondió. James le habló cálidamente, ignorando la existencia misma de su segunda hija, quien se vio obligada a mirar esto con lágrimas en los ojos. Al recordar la frecuencia con la que había visto esta escena, Melissa se dio cuenta de su error. ¿Quién era ella para James? Debería haberse dado cuenta de inmediato. Después de todo, para quienes la rodeaban, ella era hija de una puta, quien incansablemente se lo recordaba, obligando a la niña a tratar de entender por qué la odiaban. James tomó posesión de su madre por la fuerza, arruinó su vida y la usó como una cosa. ¿Pero por qué ella recibió todo el odio y no él? Luego de terminar de desayunar, Melissa agradeció a su madre por la comida, mientras atendía a su hija, secándose la boca con una servilleta. La puerta de la habitación se abrió con fuerza, y la madre de Rosemary, Serena Durán, apareció en el umbral. Mamá se levantó para saludar a la señora, pero con todas sus fuerzas agitó su abanico doblado en la cara. El golpe fue tan fuerte que la mujer cayó al suelo, como si la hubieran derribado. Melissa corrió hacia su madre y le pidió que dejara de golpearla, lo que enfureció mucho a Sirena. Tomó a la niña por el cabello y,
con no menos fuerza, la golpeó con un abanico, apuntando principalmente a la cabeza, sin olvidar colmar de maldiciones a madre e hija. La madre intentó defender a su hija, pero como estaba muy débil, decidió caer a los pies de Serena, suplicando perdón por pecados inexistentes. Mientras tanto, Melissa usó el anillo después de escuchar los pensamientos de Serena, de que nunca la perdonaría por ser tan hermosa que James la deseaba. La niña volvió a observar cómo insultaban a su madre, dándose cuenta de que no podía cubrirla con su cuerpo, pero jurando vengarse de toda la podrida familia para que quisieran morir. Posteriormente, Melissa caminó por uno de los pisos de la finca y escuchó las conversaciones de otras sirvientas. Consideraron muy merecidas las palizas, de las que hablaron activamente, alzando un poco la voz, al ver a su hija. Ella no le prestó atención a esto, notando que había algún tipo de revuelo en la finca, y con ayuda del anillo, se dio cuenta de que había llegado la reina. Serena estaba seriamente preocupada porque realmente quería casar a Rosemary con el príncipe, a pesar de su corta edad, y por lo tanto, trató de brindarle a la reina una recepción real. La niña recordó la prohibición que tenía la señora de salir del anexo durante las visitas de la reina, y se preguntó por qué no quería que la reina viera a Melissa. El anillo rápidamente comenzó a brillar, como expresando apoyo al dueño en su plan de arruinar los planes de Serena. Mientras tanto, la reina, acompañada de Serena Durán y un batallón de sirvientes, se adentró en la finca sobre una alfombra previamente colocada. Melissa los estaba espiando arriba, sonriendo maliciosamente cuando estaba a punto de saludarla en persona. La niña siguió el avance de la procesión, que se encontraba ubicada en el mirador de verano del patio de la finca. Melissa pudo ver por primera vez a la reina Sofía, a quien ella y la nobleza conocían como una mujer sabia y generosa que amaba a los niños. A menudo abrió escuelas tanto para hijos de aristócratas como para hijos de plebeyos por su propia cuenta. La reina era admirada en todo el país, no solo por su amabilidad, sino también por su carácter amable y tranquilo. Melissa miró a Sofía con atención, tratando de entender por qué tendría un hijo tan incompetente en el futuro. Sin embargo, decidió que esto no le concierne, y después de ajustar el anillo, se preparó para conocer personalmente a la reina. No fue suficiente presentarse. Serena y Rosemary intentarían no dejarla quedarse con su invitado por mucho tiempo, y esto significaba que realmente necesitaba complacerla, hasta el punto de interesarse por ella. Mientras Melissa se preparaba para irse, Rosemary, con toda la boca estirada en una sonrisa, aduló a Sofía. La reina notó que no la habían visto en mucho tiempo, e inmediatamente escuchó con qué impaciencia la niña esperaba volver a verla, lo que Serena confirmó rápidamente. Los sirvientes de Sofía trajeron el caso de la tiara, mientras ella decía que necesitaba pensar en la propuesta. Serena y su hija se prepararon para una respuesta positiva, apenas conteniendo su alegría, y aclararon si estaban hablando de ella. La reina confirmó su suposición y continuó especulando que el príncipe tenía edad suficiente para tener una novia. Los sirvientes abrieron el estuche con la tiara de la princesa heredera, y al mismo tiempo, las bocas de Serena y Rosemary se abrieron con admiración. La madre ya se estaba probando la corona para su hija. Sin embargo, la reina enfrió su ardor. Tratando de ser leal y negarse suavemente, Sofía dijo que no había necesidad de apresurarse, porque el asunto era especialmente importante. El foco de atención se desvió bruscamente hacia el ruido en la entrada, donde apareció Melissa, asustando a los guardias. Sofía se sorprendió por la aparición de una niña desconocida en la casa de los Durand. Antes creía que aquí solo vivía una niña. La niña mostró un rostro triste, tímido, y pidió perdón por su apariencia, ya que no sabía que había invitados en la casa. La madrastra reaccionó de inmediato, ordenando a Melissa que regresara a su habitación, y la niña la llamó así antes de seguir las instrucciones. Esta palabra cortó los oídos de la reina. ¿Qué es con lo que contaba la niña? Le preguntó a Serena por qué era la madrastra de esta niña, a lo que ella no quiso responder. La reina tomó la iniciativa, notando la incomodidad que apareció en el rostro de Serena, y apoyó a Melissa. Nuevamente se disculpó con Sofía por interrumpir la fiesta del té, haciendo una reverencia. Melissa levantó la cabeza y sonrió. Su plan funcionó y se presentó como la segunda hija de James Durand, y también dijo que se conocían por primera vez. La reina agradeció a la niña la cálida bienvenida, y para disgusto de Serena y su hija, se ofreció a unirse. Al ver el rostro insatisfecho de la anfitriona, Sofía preguntó los motivos y se dio cuenta de que Serena no quería unirse a Melissa en la conversación. La dueña de la casa comenzó a explicar quién era esta niña, pero la reina la interrumpió. Estaba bien informada sobre Melissa y agregó que la niña estaba demasiado enferma para recibir a los invitados. Mientras tanto, Melissa estaba sentada en silencio a la mesa del mirador de verano, escuchando el desarrollo de los acontecimientos a su alrededor. Para su alegría, Sofía insistió en su deseo de conocer mejor al segundo hijo de James. Melissa se dio cuenta de que los rumores sobre la reina eran ciertos, porque conociendo sus orígenes, fácilmente le permitió unirse a la fiesta del té. Serena se apresuró a poner fin a la conversación interrumpida a su favor, y dijo que estaba de acuerdo con el compromiso. Sofía, poniendo la taza de té en el platillo, volvió a enfriar el ardor de la mujer, recordándole que pensaría detenidamente en este tema, después de lo cual se dirigió a dos hermanas con el deseo de hacerles una pregunta.
a lo que ellas aceptaron de buena gana. Tenían que responder a una pregunta difícil. Con el telón de fondo de la reina, tenían que responder a una pregunta difícil. Con el telón de fondo de la reina y la codiciada corona sobre la mesa. Su esencia era el interés por la reacción de las chicas si ella fuera elegida princesa heredera. Y si Melissa pensaba en el significado, la mano de Rosemary se levantó inmediatamente, indicando el deseo de responder. La niña, sin dudarlo, habló sobre el honor de llevar este título, y también que mamá y papá estarían muy contentos con un evento tan significativo. Sofía le pidió una respuesta a Melissa. Sin embargo, ella todavía estaba pensando, porque entendía que a su edad nadie pensaría en la gente y el país, por lo que la respuesta debía ser infantil, pero profunda. La niña decidió responder que este título se convertiría en una carga pesada para ella. La reina no estaba preparada para escuchar tal respuesta, por eso la sorprendió tanto. Melissa continuó diciendo que sería feliz y haría cualquier cosa para apoyar a su príncipe esposo. Sin embargo, continuó su discurso con palabras sobre la emoción en su alma, pensamientos sobre lo que significa ser una novia digna, convertirse en reina y comportarse apropiadamente, a pesar de todos los beneficios. Los ojos de la reina se abrieron aún más por la sorpresa al darse cuenta de cuán profundos eran los pensamientos de esta chica. Melissa terminó con promesas de hacer todo lo posible para apoyar a la familia real y ser una buena esposa. La reina ya se había derretido en ese momento, casi acariciando a la niña con una mirada amorosa. Hizo una señal y la doncella, cerrando el estuche con la corona, se la llevó, sabiendo que pronto partirían. Serena intentó averiguar la respuesta de la reina a la pregunta sobre el compromiso. Sin embargo, su respuesta fue la misma que antes, pero sonó mucho más firme. Madre e hija estaban desanimadas, hasta que Sofía, agradeciendo a Melissa por su respuesta, la invitó a su salón ese mismo mes. La niña se avergonzó y sonrió al escuchar por primera vez palabras tan cálidas de parte de un extraño, e incluso de tal rango. La reina ya se iba, pero Serena, que no se rindió, corrió tras ella, tratando de cambiar su decisión, ya que esperaba obtener el consentimiento ya en esta fiesta del té. Rosemary se sentó con una mirada distante y su hermana le preguntó deliberadamente si estaba molesta solo porque se había perdido el título. Melissa, finalmente tomando el pastel, ya se estaba yendo cuando escuchó una petición de esperar. La voz de Rosemary sonaba triste, pero al mismo tiempo fría y cruel, por lo que hizo que la niña se diera vuelta. La hermana corrió hacia ella y le quitó la golosina mordida de la mano. Sonriendo extrañamente, le pidió a Melissa que charlara con ella, y esto después de tal derrota. La niña estaba en guardia, sabiendo muy bien que su hermana estaba planeando algo especialmente cruel. Fingiendo inocencia y juntando las manos de Melissa entre las suyas, cerca de su pecho, habló de la soledad con su hermana viva y sana. Habiendo aceptado las reglas del juego, sonrió tímidamente y le dijo a Rosemary que debería haber estado más atenta, notando con miedo que no podía escuchar sus pensamientos. Extendió la mano hacia la cabeza de Melissa y sintió la herida sin curar del golpe de Serena. Siguiendo sintiendo dolorosamente el lugar del golpe, dijo que sabía lo que había hecho su madre. Los ojos atentos y tiernos de Rosemary iban en contra de las palabras dichas sobre la culpa de su hermana, porque no tenía sentido interferir con Serena. Es bueno que no lo supiera. Melissa ya era una adulta en el cuerpo de una niña, y, al recordar eventos pasados, recordó cómo Rosemary fingía que le importaba recogiendo flores para su madre. Más tarde, con una sonrisa en su rostro, vio cómo Serena golpeaba a la niña por recoger rosas en el jardín. Ahora volvió a jugar con Melissa, prometiéndole que si se portaba bien, no la tocarían. Rosemary dijo lo feliz que estaba por el entendimiento mutuo que se había logrado cuando Melissa le dijo lo que quería escuchar. La venganza valía la pena tomarse aquí y ahora, y Melissa tomó apasionadamente las manos de su hermana, queriendo jugar con su hermana como ella jugaba con ella. Acarició la mano de su hermana, expresando preocupación por su plan arruinado de convertirse en la novia del príncipe. La hermana acarició la mejilla de Rosemary, diciéndole palabras de consuelo, tanto que ya no entendía lo que estaba pasando. Tomando todo al pie de la letra, admitió que estaba molesta por la incertidumbre que surgió tras la conversación. Sin embargo, pisó deliberadamente el pastel, se acercó a Melissa y declaró con seguridad que no había otras candidatas para esposa del príncipe. Rosemary literalmente voló en sus sueños y continuó transmitiendo que no importaba cuánto tiempo pasara, ella seguiría siendo la novia del príncipe. No se olvidó de Melissa, preguntándole si pensaba lo mismo, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Fue entonces cuando la niña recordó cómo la quemaban en la hoguera, y efectivamente, habría quedado genial con el príncipe malo que ejecutó a una niña inocente sin una investigación. Rosemary la sacó de sus recuerdos y lamentó haber retrasado demasiado a su hermana. La sirvienta interrumpió la conversación, informándole a la niña que su madre la estaba esperando para probarse el vestido que usaría en el salón. Habiéndose retratado mutuamente rostros amables, las hermanas se despidieron, ocultando cuidadosamente su verdadera actitud la una hacia la otra. Unos días después, Melissa estaba tomando el té que le trajo Audrey. Mientras sorbía la deliciosa bebida, pensó que si había causado una buena impresión a la reina,
Entonces, el siguiente paso sería su salón. Y el salón de Sofía es una impresionante encarnación de la buena vida para los hijos de aristócratas influyentes. La niña estaba segura de que si se mostraba bien, allí recibiría mucho más que el apoyo de la reina. Sin embargo, le agobiaba el hecho de no poder usar el anillo junto a Rosemary. Sus pensamientos sobre causa y efecto fueron interrumpidos por Audrey, quien trajo una invitación personal en una bandeja. Melissa no podía creer lo que veía. Era la invitación personal de la reina para visitar su salón, que venía a confirmar las palabras pronunciadas en la fiesta del té. Mientras tanto, en la finca de la familia Durand, se preparaba la siguiente ronda de eventos para el desarrollo. James, sentado en su oficina, permitió que el sirviente que informó la llegada de Serena la dejara entrar. Abrió la amplia puerta, decorada con detalles dorados, tras lo cual la esposa de James entró en la oficina. Ella le preguntó lo que él aún no sabía, si el hijo ilegítimo realmente había recibido una invitación al salón de la reina. Otro invitado apareció en la puerta de la oficina, quien de inmediato recibió una mirada de desaprobación por parte de Serena a modo de saludo. Melissa entró lentamente a la oficina de James, mientras su esposa decía abiertamente que estaba en contra de enviarla al salón sin una buena educación. Se acercó a la mesa y saludó a su padre y a su madrastra, ignorando sus palabras. Con cara radiante, le contó la noticia que él ya sabía. La reina la invitó a su salón. Ella estaba interesada en lo que él pensaba al respecto, y, habiendo expresado en voz alta su deseo de ir, se preparó para escuchar sus pensamientos a través del ring. James notó que ella, al igual que su madre, tiene una apariencia muy hermosa, lo que significa que podría usarla. Sus pensamientos también le dijeron a Melissa que ella también era su hija, y que si le agradaba a la reina, la familia Durand recibiría aún más beneficios. Chocando con la mirada de su padre, declaró que definitivamente le agradaría a la reina. Para indescriptible indignación de Serena, James le permitió probar suerte en el salón de Sofía. Sin avergonzarse ni limitarse en la elocuencia, la esposa empezó a demostrarle que aquella muchacha no valía, y que Rosemary era la indicada para todas esas salidas. El jefe de la casa ni siquiera la escuchó, ordenando al sirviente que preparara todo para Melissa, como debe ser para la hija de un duque. Al salir de la oficina de su padre, Melissa no pudo resistirse a mirar hacia atrás con una sonrisa a Serena, desgarrada por la rabia. Al regresar con Audrey, la niña estaba haciendo planes para el próximo evento. Iba a atraer la atención de muchas personas influyentes, para que después de él nadie se atreviera a considerarla un lugar vacío. Luego de los preparativos, disfrutando de su apariencia y su nuevo vestido lila, la niña subió al carruaje preparado para el viaje a su destino. Melissa se sentó junto a Rosemary, frente a su padre, y aunque estaba nerviosa, rebosaba confianza en sus habilidades. En el salón fueron recibidos cortésmente por un sirviente, mientras la niña intentaba descubrir cómo comportarse en una fiesta de té, donde los principales visitantes eran niños. Durante el encuentro, los niños se conocieron y establecieron conexiones para el futuro próximo. Mientras tanto, sus padres suelen estar ocupados presumiendo de sus hijos entre ellos. Por primera vez, Melissa vio la encarnación de una vida social con la que hasta entonces solo había soñado. Tras separarse de su hermana, se acercó a un círculo de jóvenes que discutían enérgicamente sobre una enfermedad nueva y desconocida que se había extendido entre la gente común. En el momento álgido de la conversación, inesperadamente para todos, la reina apareció en el salón, preguntando a todos si se lo estaban pasando bien. Cuando la vieron, los niños se volvieron hacia ella de inmediato y se inclinaron en señal de saludo y cortesía hacia su majestad. Sofía saludó a Melissa, y cuando le preguntaron de qué trataba la conversación, recibió respuesta del niño, quien felizmente contó la esencia de la conversación. Esta enfermedad fue llamada enfermedad de los huecos, la cual lastimaba los oídos de la niña, ya que sabía bien de qué se trataba. Así llamaban a los drogadictos que tomaban ópalo, como resultado de lo cual se desarrollaban síntomas de abstinencia y las personas se convertían en cáscaras vacías. Melissa lo sabía porque los soldados se lo contaron en su vida pasada durante el interrogatorio. Fue entonces cuando decidió hablar y se dirigió a la reina y le preguntó si sabía que esta enfermedad era causada por la droga. Sofía claramente no sabía nada de esto y estaba muy sorprendida. ¿Cómo se enteró Melissa de esto? Sin embargo, al decidir que esto no era importante ahora, le pidió a la niña que le contara con más detalle todo lo que sabía. Con su conversación con la reina, llamó la atención de James y Lanza, quienes estaban hablando con él. El duque ya estaba anticipando el posible beneficio para él, al ver con qué inteligencia la niña hablaba con Sofía. Mientras tanto, Melissa compartió conocimientos sobre el ópalo, que causa la enfermedad en sí. Ella contó brevemente lo que sucede cuando se toma incluso una pequeña dosis y que a veces se agrega a los dulces, lo que causó horror en los ojos del chico que estaba comiendo las galletas. La mirada de la reina se hizo más intensa, mientras bromas, preocupaciones y otros razonamientos corrían entre la multitud de invitados. Sofía se vio obligada a confirmar las palabras de la niña, ya que la investigación de la corona también llegó a esta conclusión. Se puso a cuatro patas, se acercó al rostro de la niña y le preguntó cómo Melissa sabía todo. La niña dijo que escuchó esto de la gente, mientras que junto a ellos, James literalmente apareció del suelo,
preguntando sobre qué estaba pasando la conversación. La hija respondió sin timidez que se trataba de ópalo, sabiendo que era él quien se lo suministraba. Al enterarse de la droga, Marquis Lance se puso blanco y rápidamente recordó el caramelo que él mismo le había dado a la niña. Sonriendo sinceramente, los ojos de Melissa brillaron con una luz demoníaca mientras le preguntaba a su padre si lo había hecho bien. Sofía volvió a pedirle a la niña que le diera detalles sobre la droga y la niña estuvo de acuerdo. Sin embargo, su hombro fue apretado por la mano de su padre que estaba detrás de ella, ya que necesitaba detener a la niña. El duque se apresuró a descartar el discurso de su hija como una broma de niño, apretando con fuerza la mano que aún contenía el frágil hombro de la niña. Melissa sabía que sería un desastre si resultaba que él estaba involucrado, y también estaba decidida a vengarse de su madre y de su vida pasada, en la que fue quemada viva. Después de tantos años de humillación, Sofía detuvo a James y le dijo que incluso una pizca de información de la boca de un niño podría ser una pista. Melissa tomó una decisión y, liberándose de las garras de su padre, corrió hacia la reina. Reaccionando instantáneamente, el oficial le bloqueó el paso, a pesar de que un niño corría hacia la reina. La reina colgó al oficial y se acercó a la niña, porque intentaba mostrar algo. Melissa abrió su mano, que contenía el mismo caramelo con la droga, lo que la reina adivinó de inmediato. La niña dijo que ante su majestad era la causa de la enfermedad más terrible del pueblo. Continuó diciendo que el ópalo se está difundiendo bajo la apariencia de algo inofensivo, invisible para las autoridades y cualquier control. Melissa le dio los dulces a la reina, rogándole que creyera, mientras su padre intentaba mantener la calma. El anillo sugirió los pensamientos de la reina. Melissa conocía información que aún no había sido revelada, lo que significa que tiene sentido escuchar sus palabras. Siguió la pregunta principal, cuyo sonido temía tanto Lance. ¿De dónde sacó el niño este caramelo? La respuesta fue inequívoca. El marqués Lance se la dio, y los ojos de los presentes se volvieron hacia él. Se puso blanco cuando vio que la atención se dirigía hacia él y se preguntó qué pasaría después. Sofía preguntó en voz alta si le había dado a Melissa este dulce que contenía ópalo. Melissa prometió esa noche en el patio que no se lo diría a nadie, y recordó lo que la niña le pidió a cambio de silencio. Incluso entonces, se sentía incómodo con el diálogo con la niña, porque era como si estuviera hablando con un adulto en el cuerpo de un niño. Melissa luego le pidió que le diera algo dulce, que coincidiera completamente con la imagen de una niña pequeña, y de hecho, sabiendo qué tipo de dulces lleva consigo. El marqués quiso pedirle a la criada que le preparara algo, pero ella se lo impidió. La niña dijo que tenía tanta hambre que no pudo soportarlo cuando todo estaba preparado, y supuestamente, accidentalmente, notó un envoltorio de caramelo que sobresalía de su chaqueta. Melissa furiosamente comenzó a pedir dulces, mientras Lance intentaba convencerla de su elección. Ella lo atrapó, porque si él no le hubiera dado dulces, ella habría ido a hablar de eso a diestra y siniestra. El marqués se preguntó qué le pasaría a la niña si tragara el ópalo puro que se encontraba debajo del envoltorio del caramelo, y se dio cuenta de que esto era posible y que esa era su salida, tras lo cual le dio el caramelo a Melissa, explicando su terquedad por el hecho de que lo estaba guardando para su hija. Ya cuando la niña huyó a su casa, él pensó con una sonrisa en su muerte, de la que nadie se arrepentiría. La emoción lo abandonó y se sentó en la valla de la fuente para terminar su vino. El único testigo de esta transacción fue la luna llena, que se cernía indiferente sobre la finca Durán. Y ahora, en la corte real, este caramelo apareció en manos de Melissa, frente a los ojos de la reina. Se preguntó horrorizado por qué ella no se lo comió y permaneció viva, y qué pasaría con él ahora. Incapaz de soportar la tensión, la señaló con el dedo y gritó que ella sabía todo de antemano y le tendió una trampa. Un segundo oficial apareció junto a la reina, mientras el resto de la guardia ya había rodeado de forma invisible a la multitud de invitados. Sofía no toleró su grito, ordenándole que guardara silencio con tal voz que todos guardaron silencio. Cubriéndose el rostro con un abanico, sus ojos furiosos incineraron a Lanza y terminó su discurso con instrucciones de interrogar detalladamente al culpable. Siguiendo las instrucciones, los guardias reales inmediatamente agarraron al marqués por los brazos, excluyendo la posibilidad de fuga. La reina ordenó al oficial que estaba cerca que examinara los dulces en busca de drogas. El marqués fue llevado entre sus propios gritos. Se lamentaba en un intento de comprender cómo ella sabía de todo. Finalmente, la silenciosa Melissa recompensó a Lance con una fría sonrisa, regocijándose por el exitoso curso de los acontecimientos. El carruaje con James y sus hijas regresó a la finca y el sirviente se apresuró a abrir la puerta al dueño. Desde la puerta abierta, de una fuerte patada, Melissa voló locamente, tratando de agruparse para no lastimarse. Un James enojado le gritó a su hija que no esperaba nada más, al darse cuenta de que ella había encarcelado a su proveedor. Con un vestido sucio, habiendo recibido un duro golpe y sentada en el barro, Melissa sonrió ante la venganza lograda. Esto enfureció aún más al duque, y él, agarrándola por el vestido y levantándola del suelo, le gritó en la cara cómo se atrevía a mirarlo así. Sin esperar respuesta, James la arrojó lejos de él, como si fuera una muñeca, y Melissa tuvo suerte de que un sirviente estuviera en el lugar donde ella volaba.
Sin pensar en calmarse, siguió gritando que ella no estaba creando más que problemas y ordenó que la encerraran en la habitación. Sin embargo, la sonrisa no abandonó el rostro de la niña, y levantándose, se dispuso a dirigirse a su habitación. Ella entendió que solo podía esperar, porque el marqués no se ahogaría. Definitivamente traicionaría a James, y luego prevalecería la justicia. Como dijo la reina, un pequeño detalle en forma de caramelo resultó ser la clave para resolver toda la investigación. El interrogatorio de Lanza y la vía directa permitieron concluir la investigación lo más rápido posible. El buque mercante y el almacén en el que se transportaba y almacenaba la droga fueron incautados y el personal fue capturado por las autoridades. Por supuesto, los caballeros no pasaron por la casa de Durán cuando vinieron por James. Hacía buen tiempo y Melissa, encerrada en su habitación, pasaba el tiempo junto a la ventana. Los esperó y finalmente las autoridades vinieron a buscar al hombre que destruyó la vida de su madre. Observó con indescriptible placer cómo los caballeros se llevaban a James, acompañados por los aullidos de Serena. A través de la ventana, la hija se despidió feliz de su padre, esperando no volver a verlo nunca más. Audrey la distrajo de la creación y le notificó a la niña que ellos también habían acudido a ella. Al entrar a la habitación, el joven se presentó como un caballero de su majestad Sofía. Melissa escuchó sus pensamientos, que expresaban dudas de que ella fuera la segunda hija del duque, pero aún así esperó pacientemente su decisión. Como resultado, se acercó a la niña y le ofreció la mano, expresando la orden de la reina de llevarla al castillo. Audrey estaba asustada por tales eventos. Sin embargo, la niña parecía tan segura, como si tuviera todo bajo control personal. Al pasar por la habitación de su madre, se encontró con su mirada preocupada. La hija sonrió y siguió al caballero, anticipando su victoria. Había dos caballeros, lo cual Melissa descubrió cuando se acercó al carruaje, tras lo cual uno de ellos la ayudó a subir al interior. Algún tiempo después, Serena y Rosemary, reacias, casi fueron arrastradas al mismo carruaje. Al mirar el anillo, Melissa pensó que los días habían pasado demasiado rápido desde su regreso. Y la familia Durán, para su alegría, se está desmoronando ladrillo a ladrillo. Melissa pensó en Rosemary, quien pronto estaría en su lugar, por lo que la niña hizo todo lo que pudo. Después de un tiempo, apareció un lujoso castillo real en la ventanilla del carruaje. Melissa estaba fuera de sí de alegría, porque el equilibrio de poder había cambiado dramáticamente y ella lo hizo todo ella misma, aunque no sin la ayuda de un anillo misterioso. Pero Serena y Rosemary estaban muy deprimidas por el desarrollo de los acontecimientos. No solo James sería encarcelado o incluso ejecutado, sino que el compromiso de la niña con el príncipe no estaría a la vista. El jefe de Estado llamó a todos a guardar silencio, y frente a su trono, dos caballeros acompañaron al culpable. El rey preguntó a su esposa si era la misma chica que los ayudó, y se fijó en Melissa. Intentó mantener una expresión neutral, mientras permanecía en una de las primeras filas. Remarque comenzó su discurso con una breve explicación de la investigación sobre la enfermedad de Hollow, y afirmó que recientemente habían recibido una pista muy importante. Continuó describiendo cómo quedó claro que la causa de la enfermedad era una droga, también que todos los involucrados fueron encontrados y arrestados, y el principal organizador se encontraba ahora frente al rey y sus invitados. El veredicto del rey privó instantáneamente al duque James de su vida pasada, porque fue el título que le quitó. Al mismo tiempo, confiscó todos los bienes de la familia Durán, y si alguien tiene alguna objeción, puede apelar ahora mismo. Serena se desplomó en el suelo, rompiendo a llorar dulcemente por Melissa, bajo el consuelo de su hija Rosemary. Melissa recordó que en una vida pasada la culparon por esto, gracias a su peor padre en el mundo, expresando también la esperanza de que no se volvieran a ver. Aún así, cuando lo condujeron junto a la niña, la miró fijamente y la niña sostuvo esa mirada. Nadie puso objeciones y el rey agradeció públicamente a todos los que ayudaron a resolver el caso. Luego se volvió hacia Melissa y le pidió que se acercara al trono. La niña obedientemente dio un paso adelante y Sofía bajó del pedestal del trono para encontrarse con ella. La reina agradeció personalmente a la niña, que resolvió un problema muy grave con un caramelo. El rey también la elogió y señaló que no era fácil hablar de los crímenes de su familia. Melissa estaba muy feliz. Pudo destruir a su odiado padre y convertirse en la heroína del reino. En medio de los elogios de Melissa, Rosemary trató de apoyar a su madre, que lloraba desconsoladamente. Distraída por los invitados reales, la niña vio a un hombre extraño a quien no conocía. Él encontró su mirada mientras ella se preguntaba si había alguien de la familia real con cabello negro. Mientras tanto, el rey se acercó a Melissa sobre el premio y le preguntó si quería algo. Y la niña, sin pensarlo dos veces, pidió ser nombrada heredera de la familia Durán. El rey se preguntó si su petición violaba los términos del castigo de James, mientras Rosemary observaba con miedo cómo se desarrollaban los acontecimientos. Se opuso a la niña, diciendo que a la familia Durán no le quedaba nada y que él solo podía darle un título. Melissa bajó la cabeza con tristeza y agradeció a la familia real por su preocupación. La muchacha estaba eligiendo sus palabras, y el siguiente paso en la conversación con el rey fue el deseo de no dejar que el nombre Durand cayera en el olvido. Ella reconoció la exactitud del juicio del rey
y pidió escuchar su petición. Melissa se ofreció a utilizar los fondos y las tierras de su familia para ayudar a las personas afectadas por las drogas. Expresando su deseo de expiar la culpa de su padre, se arrodilló y juntó las manos en un gesto suplicante, fingiendo un arrepentimiento total. El bastón real cayó al suelo, expresando su acuerdo con el punto de Melissa. Se sorprendió y alegró al escuchar tal petición de labios de una niña, y alzando la voz, declaró justa tal decisión. Sofía ayudó a la niña a levantarse, y el rey prometió no tocar la mansión ni la tierra con ella, ya que ahora pertenecen a la noble niña. Melissa agradeció a la familia real, disfrutó de su victoria y esperaba cambios inminentes. La niña entendió que la promesa hecha a la columna vertebral de la aristocracia ciertamente se cumpliría, y la familia Durán ahora le pertenecía. Al regresar a la finca, Melissa entregó el decreto real al mayordomo mayor. Después de leerlo, su rostro se sorprendió. Ella les dijo a todos los presentes, con una sonrisa, que ahora deberían escucharla como la nueva dueña de la casa. Un susurro se extendió entre la multitud de doncellas, preguntando si esto era cierto. Y, para sorpresa de todos, el mayordomo Franz se dirigió a ella como su amante. Él se inclinó ante ella y le dijo que cumpliría todas sus órdenes, de acuerdo con el decreto real. Melissa le sonrió diciéndole que estaba contenta de conocerlo, y él respondió que siempre estaba a su servicio. La invitó a la oficina para discutir el plan de acción futuro, cuando fueron detenidos por la exclamación de Serena irrumpiendo en el vestíbulo. La mujer gritó que era la duquesa de la familia Durand, mientras Rosemary permanecía en silencio detrás de ella. Ella argumentó su comportamiento y reclamó diciendo que la hija de una puta no puede ser la duquesa de esta familia y hogar. Melissa enfrió su ardor, recordándole que ella era solo la esposa del duque y no era hereditaria. Terminó su discurso, destacando el decreto real que incluso ella tendría que tener en cuenta. Los fieles sirvientes de Serena saltaron hacia ella gritando insultos hacia la chica ilegítima. Melissa aplaudió, haciendo que todos dejaran de hablar y dirigieran su atención a ella. Entonces, informó a todos que todas las propiedades habían sido confiscadas por el rey y que ahora era necesario organizar lo que quedaba. Es decir, vender cosas innecesarias para mantener a flote el presupuesto familiar. Melissa miró alrededor del vestíbulo, lleno de criadas, y sonrió fríamente, tomándose un momento antes de rendir homenaje a las personas que la humillaron. Incluso aquellas doncellas que fueron especialmente audaces al humillar a la niña, se quedaron en silencio con miedo junto a Serena. Melissa conocía bien sus caras y los señaló uno por uno y dijo que estaban despedidos. Un poco más tarde, añadió que deberían desalojar las habitaciones que ocupaban hoy en la finca. La siguiente orden decía que aquellos que no estuvieran de acuerdo con su nuevo título podían irse inmediatamente, porque además, ella no podía mantener a todos. Cuando terminó, se dirigió a su oficina, mientras Franz ordenaba a las dos doncellas despedidas que empacaran inmediatamente sus cosas. Al ver la gravedad de la situación, comenzaron a gritar junto con Serena, tratando de llamar la atención de la anfitriona que se marchaba. Rosemary parecía asustada mientras observaba en silencio la escena detrás de su madre. Melissa informó a Serena y Rosemary que ahora venderían vestidos y joyas innecesarios y que, por lo tanto, estaban obligadas a dárselo todo a Franz. La examante no pudo soportarlo y gritó que no podía ni se atrevería a hacerle esto. Aquí Melissa disfrutó preguntándoles sobre las razones de este comportamiento y sugiriendo que la razón residía en vivir como una plebeya. Ya sentada en su oficina, la niña pensó que, además de la venganza y el placer, realmente tendría que administrar la propiedad de manera competente. Para empezar, le ordenó a Franz que tomara una decisión sobre los sirvientes restantes y aquellos que aceptarían trabajar para ella. Después de lo cual, el mayordomo mayor sugirió que la niña le preparara una silla de una altura adecuada. Ella aceptó agradecida. Después de lo cual, se alegró mucho cuando Audrey entró a la oficina, ya que acababa de preparar el almuerzo para Melissa. Estaba tranquila con la chica que devoraba el almuerzo. Finalmente, los acontecimientos se desarrollaron según un escenario justo. Audrey se agachó, tomando la mano de Melissa entre sus manos, lo que incluso la preocupó. La mujer le dijo con orgullo a la niña que había crecido mucho en los últimos meses. Melissa sintió el calor que emanaba del anillo, extendiéndose persistentemente desde su mano por todo su cuerpo. Audrey continuó preguntándose en voz alta cuándo la niña logró crecer y alcanzar tal grandeza. Y entonces, recuerdos de acontecimientos pasados que no debería recordar inundaron la conciencia de Melissa. Vio su pasado cuando Audrey la llevó por primera vez a la habitación donde descansaba su madre. La criada colocó con cuidado al niño en la cama, tratando de no causar ni un solo inconveniente. Melissa vio esto. De alguna manera, estando invisiblemente cerca, vio cómo su madre la llamó Melissa por primera vez, sosteniendo a su hija envuelta en pañales en los ríos. Mamá agradeció a Audrey, porque gracias a ella pudo dar a luz a Melissa y soportar el parto. La mujer, débil por el parto, le pidió a Audrey que protegiera a Melissa, porque entendía que no duraría mucho. La madre de la niña le contó francamente a la criada sus temores sobre su mala salud, sin olvidar mencionar a James, y Audrey prometió proteger a Melissa y tratarla como a su hija. Así fue como Melissa se enteró de la promesa de su madre y Audrey de trabajar juntas por su futuro. El anillo la transportó a otro día,
cuando la pequeña Melissa estaba mirando flores con la amiga de su madre. Los trabajadores que pasaban, reconociendo a Audrey, la llamaron, mientras ella cubría silenciosamente al niño con ella misma. Se saludaron y la niña preguntó a sus amigas cuál era el estado de sus asuntos, ya que Rosemary acababa de nacer. Respondieron preguntando sarcásticamente por el bienestar de la prostituta que dio a luz a Melissa, por quien Audrey dejó su puesto de jefa de sirvientas. La niña estuvo presente durante la conversación, como si en realidad se sorprendiera al enterarse del puesto de empleada doméstica, que dejó para ir a trabajar a la dependencia. Riendo, las criadas continuaron burlándose, expresando falsa simpatía por su amiga, que ahora tenía que cuidar a la madre de Melissa. Sus sombras se cernían sobre la pequeña, cuando una de las criadas sugirió arrojarla lejos. Audrey defendió a la niña, diciendo que la niña no tuvo nada que ver con estos hechos. Pidió a sus antiguos amigos que trataran a Melissa con respeto, porque ella es la misma hija del duque, como Rosemary. Las chicas se amargaron, y una de ellas le recordó a Audrey que ya no era la jefa de las doncellas, y que de ahora en adelante no debía sermonearlas. Continuaron afirmando que habían venido a advertirle, porque pronto la niña y ella serían expulsadas de la finca junto con ella. Además, Rosemary no se puede comparar con este sucio bastardo, por lo que es ella quien debe mostrar respeto, tras lo cual la exnovia levantó el cubo de basura, vació el cubo, mojó a Audrey, sin olvidar acompañar su acción con insultos. Después de eso, las criadas se fueron, y la amiga de la madre le preguntó cuidadosamente a la niña si se encontraba bien. Melissa, al notar infantilmente la humedad del traje de su amiga, corrió a sus brazos a pesar de que podría ensuciarse. Audrey no pudo soportarlo, y con dificultad para contener las lágrimas por el amor puro de esta niña, la abrazó como a su propia hija. Ella entendió que se derramaría mucha suciedad sobre la niña solo porque nació fuera del matrimonio, y si su madre moría, no quedaría nadie excepto ella, y esta suciedad será arrojada por toda la familia Durand, incluida Rosemary, quien eventualmente crecerá con la misma actitud hacia ella que Serena. Melissa, al ver estas escenas, recién ahora se dio cuenta de que Audrey era como una segunda madre para ella, trabajando duro en esta mansión y cuidándola. Tampoco se olvidó de su madre, a pesar del ambiente tan cruel a lo largo de los años. Audrey siempre defendió a la niña lo mejor que pudo, ignorando los ataques de la familia Durand y otras sirvientas. Y luego, el anillo de Melissa la llevó de regreso a la oficina de la finca, donde la amiga de su madre estaba tratando de llamar su atención a su lado. Atribuyéndolo todo a los mareos, la niña sonrió y tranquilizó a Audrey. Ella sugirió abrir un poco la ventana para que entrara aire fresco, y la niña aceptó felizmente. Melissa escuchó los pensamientos de la niña. Estaba muy contenta de que después de tantos ataques e intimidaciones, se hiciera cargo de la propiedad de Durand. E incluso en este futuro, Audrey prometió que no dejaría sola a la niña y que serviría como sirvienta como antes. Melissa llamó la atención de la niña hacia sí misma y planeó agradecerle. Ya había redactado un nuevo contrato que quería entregárselo a Audrey, pero lo retuvo por el momento. Melissa le pidió a la sirvienta que renunciara a su puesto de sirvienta, lo que la hizo ponerse pálida, temerosa de tal decisión. Sin embargo, antes de que Audrey pudiera decir algo, la niña le entregó un nuevo contrato. Le dijo que la ve como jefa de limpieza, porque necesita un profesional en este puesto. Además, mientras leía la confirmación escrita, Melissa le dijo a Audrey que ella era más que una simple sirvienta para ella. La niña aclaró como si no supiera si ella era la jefa de limpieza. Audrey se sorprendió por este giro de los acontecimientos y le preguntó cómo lo sabía, a lo que Melissa respondió que era un secreto. La niña subió al balcón y dijo directamente que Audrey es la única en quien se puede confiar, junto con su madre. La mujer aceptó la propuesta de la nueva amante y juró servirla fielmente. Al anochecer, Franz le llevó a la anfitriona una lista de cosas innecesarias, porque por gracia de su majestad, a la familia Durand solo le quedaba una casa y un territorio. Estos días, Melissa se estaba deshaciendo de la riqueza de Serena y Rosemary, así como de sirvientes innecesarios y no deseados. Aquí Audrey demostró ser una auténtica profesional, dirigiendo con destreza y eficacia a un pequeño número de personas. Incluso la atmósfera ha cambiado, volviéndose más luminosa y cálida que en el pasado. Una agradable y fresca brisa recorría los pasillos, y ya había pasado un mes desde que Melissa fue llamada al Castillo Real. Por una vez, la niña y Audrey salieron a la ciudad a hacer algunas compras, discutiendo lo que estaba pasando en la finca. Al entrar a la boutique, la jefa de limpieza expresó su alegría por el vestido que le había comprado al dueño. Ella insistió en comprar un vestido hecho a medida. Sin embargo, Melissa no quiso comprar ni siquiera eso, porque su situación financiera era difícil. También dijo que Franz la obligó a comprar este vestido, argumentando por su nuevo puesto. Y Audrey estuvo de acuerdo y se ofreció a esperar el carruaje en la calle, donde salieron. La niña se sentó en un banco y le pidió a Audrey que le comprara un periódico, tras lo cual su atención se dirigió al callejón. Su apariencia no habría sido nada especial si no hubieran ocurrido allí acontecimientos terribles. Fue allí donde, no hace mucho tiempo, las víctimas del ópalo literalmente yacían, viviendo sus vidas entre convulsiones.
Melissa sintió lástima por ellos y se alegró de que ahora el centro de la ciudad estuviera mucho más tranquilo. La jefa de limpieza regresó con el periódico y la muchacha, después de leerlo rápidamente, no detectó ningún disturbio. Es cierto que después del arresto de James, creció la desconfianza hacia la aristocracia y, antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, un extraño se le acercó y le preguntó si era aristócrata. Tenía un aspecto desagradable y la expresión de su rostro, así como el tono de su voz, expresaban abierta agresión. No necesitaba su respuesta, porque ya estaba sacando de su bolsillo una botella sellada con un corcho con un líquido desconocido en su interior. Estando a un paso de la niña, agitó una botella, gritando que por su culpa había muerto su hijo. Audrey reaccionó al instante, cubriendo a Melissa con ella misma, pero inmediatamente alguien más intervino en la situación, impidiendo que el hombre les arrojara la botella. Sabía el nombre del tipo y se volvió hacia él sorprendido, y trató de liberarse de su agarre. Nick, que así se llamaba el chico, instó al hombre a que se calmara y no montara una escena en el centro de la ciudad, a pesar de su odio hacia los aristócratas. Le quitó la botella de líquido y añadió que su hijo se entristecería si los soldados lo capturaran. El hombre no pudo soportarlo y comenzó a llorar tapándose los ojos con la mano, mientras el chico comenzaba a calmarlo. Lo envió al bar y agregó que pronto él mismo iría allí. El extraño escuchó las palabras del chico y se fue a casa, mientras Nick permaneció en el lugar. Se volvió hacia Melissa y Audrey y, quitándose el sombrero, hizo una reverencia y pidió perdón por el comportamiento del anciano. Nick les contó la tragedia en su familia, pues después de su hijo, su madre también abandonó este mundo, incapaz de soportar el golpe. Audrey le pidió al chico que se enderezara y le agradeció su ayuda para resolver la situación. El chico parecía feliz de que el conflicto se resolviera sin la participación de los caballeros. Luego, llegó un carruaje para las niñas y comenzaron a juntar en una pila las cosas compradas que estaban en el banco. Sonriendo agradablemente, Nick se despidió de ellos, al igual que las chicas que lo acompañaban. Y luego el chico miró el carruaje, donde vio un símbolo que le resultaba muy familiar. Era el escudo de la casa Durand, y el tipo empezó a adivinar a quién acababa de salvar. Tratando de adelantarse a la chica que ya entraba al carruaje, gritó para llamar su atención. Melissa y Audrey miraron a su alrededor sorprendidas, sin saber qué esperar de tal comportamiento. Nick preguntó si ella era la misma Melissa Durand, que se hizo famosa no hace mucho. Habiendo recibido una respuesta afirmativa, se inclinó ante la niña y le pidió que le permitiera trabajar para ella. Audrey dijo que estaban agradecidos por la ayuda, pero que el problema no se pudo resolver tan rápido. Mientras tanto, Melissa pensó que al menos podrían escucharlo para pedir su ayuda. Ella le preguntó por qué estaba tan ansioso por trabajar para ella, y él admitió que se lo debía. Sin esperar más preguntas, Nick explicó que su hermano se había convertido en víctima de la desgracia. Se encontró postrado en cama y esperó la muerte como liberación del tormento. Sin embargo, los soldados llegaron repentinamente a su casa y llevaron a su hermano a un centro de rehabilitación para recibir tratamiento. Terminó su relato diciendo que todo esto fue posible gracias a Melissa. La niña quedó gratamente sorprendida de que sus palabras ayudaran a alguien, porque las decía para mejorar su reputación. Nick literalmente voló hacia la niña y tomó sus manos entre sus palmas. Se inclinó y le agradeció a Melissa, porque ciudadanos como él no tienen dinero para enviar a sus seres queridos al médico, y ella ayudó a salvar a mucha gente. Además, su hermano es toda la familia que le queda. Nick se arrodilló y pidió la oportunidad de pagar la deuda, sirviéndola por el resto de su vida. Melissa expresó comprensión y no pudo evitar decir que todavía era la hija del hombre que causó que su hermano estuviera en este estado. Nick la sorprendió con su respuesta, en la que dijo que eso no le molestaba, porque ella no debería ser responsable de la villanía del duque. Además, fue ella quien expuso este mal y salvó del horror a los ciudadanos comunes. El calor se extendió por el anillo desde el ring, como si impulsara a la niña a tomar la decisión correcta. Ella accedió a llevarse al chico y se dirigió al carruaje con Audrey. Melissa sonrió alegremente y lo llamó para que la siguiera. Si tenía tantas ganas de trabajar, Nick se levantó de su rodilla y cerró el puño, exclamando alegremente como si hubiera ganado. Unos días más tarde, Audrey llevó un paquete de documentos a la oficina de Melissa. La niña estaba bastante cansada. Estiraba los brazos como si se alejara de un montón de papeles. Audrey sugirió que se tomara un descanso, y en el medio dio la noticia. Nick se convirtió en alumno de Franz, y a menudo lo elogia, lo cual es muy inusual. El chico rápidamente encontró un lenguaje común con todo el personal, y además, aprendió con talento las lecciones del mayordomo. Melissa se alegró de escuchar esto. El anillo nuevamente le indicó la decisión correcta. Al decidir dar un paseo por la oficina, accidentalmente miró por la ventana, y lo que allí estaba sucediendo la sorprendió. Fuera de la ventana, se sintió atraída por el llamativo traje de su madrastra, que iba allí. La niña pensó en ello, porque esto sucede muy a menudo. Audrey llamó a Melissa y le preguntó si algo la molestaba, y le preguntó si le parecía que su madrastra desaparecía a menudo de casa. Audrey respondió afirmativamente, y aunque hubo poca información, dijo que según los rumores, la madrastra estaba saliendo con alguien de la ciudad. Es cierto que nadie conoce la identidad y el propósito de las reuniones con él.
Audrey recordó a Nick porque se le puede confiar esta tarea, ya que conoce bien la ciudad y le encanta coleccionar chismes. La niña abrió su tarjeta personal para recordar lo que había escrito sobre sí mismo. Allí vi que Nick trabajaba en el gremio de comerciantes, lo que significa que es bueno recopilando información. Melissa accedió a encomendarle esta tarea y le pidió a la jefa de limpieza que lo llamara a la oficina. Pronto el chico se acercó a ella y ella, disculpándose por ausentarse del trabajo, le dijo que había una tarea para él. Melissa le preguntó si conocía a su madrastra, si podía reconocer sus rasgos faciales entre la multitud. Nick aclaró si estaba hablando de Serena, y su rostro adquirió una expresión desagradable, como si hubiera recordado algo desagradable. La niña inmediatamente dijo que la mujer la odió toda su vida, lo que significa que debe tener más cuidado con ella, especialmente ahora. Continuó hablando de las extrañas y habituales salidas de su madrastra a quién sabe dónde. Nick, mientras tanto, estaba pensando y recordando lo dicho para poder completar la tarea exactamente, y Melissa le pidió que averiguara todo lo que pudiera, y si era imposible, no lo culparía por ello. El tipo se golpeó con el puño en el pecho, diciendo que para él era más fácil que pelar peras. Continuó alardeando de que cada rincón de la ciudad era su hogar. Mientras tanto, la madrastra ya se encontraba en una de las casas de la ciudad. Se presionó contra el hombro del desconocido, mientras él leía los documentos de propiedad de la mina. Expresó incertidumbre sobre este paso, pero Serena le aseguró que una niña sin educación ni siquiera entendería lo sucedido. Y el hombre, riendo asquerosamente, admitió que no tenía nada especial que fuera suficiente para agradecerle. Es cierto que tenía algo escondido, que dio y causó el deleite de la mujer. Se trataba de perfumes preciosos de un país vecino que nunca antes se habían vendido aquí. Serena estaba fuera de sí de felicidad y se presionó contra el hombro del hombre que la abrazaba. Mientras tanto, los acontecimientos se desarrollaron en el pub, donde Nick fue primero. Antes de poder presentarse allí, ya había recibido una oferta para beber, pero limitándose a un saludo, continuó con su tarea. Se apoyó en la barra del bar y saludó a la linda chica que regentaba el bar. Tomando un par de vasos de bebida, se dirigió hacia el hombre sentado solo, lo que llamó su atención. Saludó a Nick acusándolo de trabajar para aristócratas, pero no le prestó atención. Después de colocarle el vaso al informante, se sentó frente a él y le dijo que necesitaba descubrir algo. Nick preguntó directamente si podía vender información sobre la señora Serena, quien estuvo recientemente en la ciudad. El informante aceptó el dinero ofrecido con un gesto de la mano y aceptó el trato. A cambio, le dio a Nick una tarjeta de presentación de hombre. Añadió en la tarjeta que la exduquesa estaba loca por su ostentoso hijo. Nick se dio cuenta de que el asunto estaba tomando un rumbo serio, porque mucha gente conocía el emblema de la tarjeta. Este es el escudo de armas de la familia Beltrán, una de las familias ricas del país, que se dedicaba a negocios de importación, evasión de impuestos y otros negocios turbios. La familiar compañía volvió a llamar la atención de Nick, que pasaba por allí. Uno de los chicos le preguntó si trabajaba en la finca de la señora Melissa. Nick no pudo resistirse y, además de responder afirmativamente, dijo que era aprendiz del mayordomo mayor. El segundo chico de la empresa expresó su odio hacia los aristócratas y Nick recordó que trabajaba con la familia Beltrán. Abrazó juguetonamente al chico y le preguntó por su aristócrata, si le había vuelto a decir algo malo. Sin esperar respuesta, llamó al camarero y se ofreció a pedir una bebida y charlar al respecto. Después de lo cual, fingiendo adivinar, revisando los nombres de las familias, supuestamente accidentalmente, se decidió por Beltrán. El chico le creyó y empezó a indignarse por las tonterías que decía el hijo menor del cabeza de familia, contándole así a Nick los detalles. Al regresar a la finca Durán, el chico ya tenía preparado un informe sobre los resultados de la tarea. Se acercó a la oficina de su madrastra, estructurando mentalmente una dirección para ella. Nick abrió las puertas de la oficina y se encontró cara a cara con la criada, sorprendiéndola bastante. Ella le preguntó cuál era su negocio, y también dejó en claro que extrañaba a Serena. Nick estuvo a punto de dejar una carta con excusas para Beltrán, la cual trajo sobre la mesa, pero vio que la oficina estaba sumida en el caos. La criada explicó que Serena estaba de muy mal humor y rechazó la oferta de ayuda. En cambio, le pidió que la acompañara a la pastelería que les había mostrado a todos antes. Nick notó con disgusto que aunque había oído mucho sobre ella, en realidad hablaban mucho más de ella. El chico dejó la carta sobre el tocador y llamó la atención sobre la variedad de perfumes que había allí. Entre ellos se destacó una botella inusual, que no figuraba en el historial de compras de la mansión, que él ayudó a crear. Se obtuvo la información y, al ver a Melissa en el patio, corrió hacia ella como una bala. Ella y Audrey estaban terminando una conversación con un ciudadano cuando Nick la llamó. Saltó, gritó su nombre y corrió hacia ella por el camino desde el costado de la mansión. Melissa le preguntó de dónde venía y el chico le explicó que realmente quería encontrarla. Nick se inclinó hacia ella con aire conspirador y le dijo que había aprendido muchas cosas interesantes sobre Serena. La duquesa no solo está saliendo con un hombre de su familia Beltrán, sino que también está obsesionada con él. Sin embargo, vale la pena continuar esta conversación hasta la oficina. Un poco más tarde, Melissa, en compañía de Nick y Audrey, entró en la oficina.
Franz ya la estaba esperando allí, disculpándose por su repentina aparición y diciendo que necesitaba discutir un tema. Al ver a Nick, asumió que ella estaba teniendo una conversación importante con él y se ofreció a volver más tarde, a lo que recibió una oferta para participar en la misma. Melissa le explicó a Franz que Nick iba a informar sobre los resultados de la investigación sobre Serena. El chico le dio un informe similar, que había escrito recientemente después de regresar de una misión. La chica resumió en voz alta la relación de Serena con el hombre, sorprendiendo a Franz. Tosió y se llevó el puño a la boca. Fue tan inesperado. Nick continuó por Melissa, hablando de la presencia de perfumes y joyas muy caras esbozadas en el informe, que no fueron compradas con el dinero de Durán. La niña preguntó si los había recibido del hombre con el que tenía una aventura, a lo que Nick respondió afirmativamente. Continuó contando lo que había aprendido. Su amante no era otro que el hijo del jefe de Beltrán, llamado Mason. Así lo indica el hecho de que recientemente la primera en recibir una licencia para importar estos perfumes fue la casa comercial Beltrán. Nick pudo descubrir esto a través de sus conexiones en el gremio comercial. Melissa quedó encantada con el trabajo de Nick, porque su informe estaba estructurado en detalle, contenía bocetos y evidencia, y todo esto en un par de días. Expresó su más sincero agradecimiento al chico por tan excelente trabajo. Nick estaba encantado y agradeció a Melissa por una reseña tan lujosa. La niña le preguntó a Franz qué pensaba al respecto, y él dijo con voz pesada que la traición es un delito grave en el mundo aristocrático. Serena todavía tiene marido, porque no solicitó el divorcio, lo que significa que no tenía derecho a iniciar una nueva relación, y si se enteran de esto, la reputación de la familia será aún menor. Melissa, tomando un sorbo de té, dijo sin interés que antes de que esto sucediera, era necesario hacer algo. Luego Nick sacó un sobre de su bolsillo y le explicó que se trataba de una adición que ella necesitaba mirar. Después de abrir el papel que había dentro, se volvió hacia Franz para saber qué era. El mayordomo principal se horrorizó cuando miró el contenido del periódico. Eran los derechos faltantes sobre la mina, y era un tema que quería discutir con Melissa mientras reunían todo el papeleo para devolver la propiedad Durand a la familia real. El papel era original, y no había duda de que Serena lo había robado de la casa. Nick informó que lo encontró en el gremio de comerciantes, entre una pila de documentos para un cambio de propietario. Melissa preguntó si se suponía que este documento estaba en la propiedad, y Franz lo confirmó. Nick también dijo que un hombre de la familia Beltrán trajo un montón de papeles, mientras que el mayordomo exclamó que durante tal trámite deben estar presentes ambas partes de la transacción, junto con un notario. El hombre estuvo de acuerdo con él, pero aclaró que los documentos fueron encontrados en un estante donde el trámite fue reemplazado por pagos en efectivo. El mayordomo jefe se sorprendió de que esto funcionara incluso con la transferencia de propiedad. Nick les pidió que no se preocuparan, porque aunque por accidente logró invalidar el trato, Franz estalló en elogios que dirigió al chico por su ayuda. Melissa entendió que si el trato se concretaba, sería difícil incluso predecir las consecuencias. Entonces, ella ya sabía que Mason recibió el título de propiedad de su madrastra. Sin embargo, ella aclaró una acusación tan grave con Nick que él confirmó. Melissa agradeció a todos los presentes desde el fondo de su corazón por prevenir un problema mayor. Mientras Serena se arreglaba frente al espejo, la chica le preguntó a Nick si sabía cuándo sería la próxima vez que se encontrarían. El chico lo pensó, analizando mentalmente la frecuencia de sus reuniones, y supuso que la próxima sería mañana. Melissa sonrió feliz porque era muy pronto. Ella se ofreció a preguntarles directamente sobre todo, y le pidió a Nick que la acompañara, a lo que él accedió de inmediato. Al día siguiente, con capas con capucha, Melissa y Nick localizaron el carruaje de Serena. Después de detenerse, la madrastra de Melissa salió, y como si nada, se puso una capucha en la cabeza y se dirigió a su portería. Después de no esperar mucho, el chico abrió las puertas del edificio, dejando entrar a Melissa primero. Al entrar, pensó con placer en que su sueño de hacerle un favor a esta mujer se hacía realidad. Después de todo, este es su último día como duquesa, a pesar de que Melissa ni siquiera tuvo que hacer nada. En el apartamento de Mason, después de haberse quitado el vestido directamente al suelo, Serena se sentó a su lado, vestida únicamente con ropa interior. Ella estaba disfrutando de su compañía cuando Nick abrió la puerta de golpe y anunció la transferencia de propiedad de la mina. Serena gritó, mientras el heredero, Beltrán, temeroso preguntaba si el invitado era del gremio. Después de lo cual, Melissa entró en la habitación desde la sombra de la puerta, deseando buenas noches a los amantes. Se quitó la capucha y se dirigió a su madrastra como cariño. Serena, al reconocer a su hijastra, torció el rostro de ira y perdió la vergüenza. Melissa entró, pisó deliberadamente el vestido que yacía encima y con reproche preguntó cómo podía divertirse en tiempos difíciles para la familia. La niña vio su verdadero rostro por primera vez y le dijo directamente lo patética que era. Cubriendo su desnudez y sabiendo a qué olía aquella historia, la madrastra le preguntó qué hacía aquí. El anillo se encendió con una llama de venganza y Melissa dijo que estaba allí para castigarla por el asunto. Serena intentó justificarse, pero la chica respondió que por donde se mire es traición. Continuó pensando en voz alta,
Aunque eran los únicos testigos, tenía pruebas. Mason y Serena escucharon en silencio, como si esperaran su destino. Sacó un perfume importado de debajo de su vestido y preguntó sarcásticamente si se lo había regalado él. La madrastra se sonrojó, pensando que necesitaba urgentemente salir corriendo por la puerta trasera. Pero Melissa dijo que los soldados ya los estaban esperando a todos allí y alrededor del edificio. La niña y Nick les advirtieron hace mucho tiempo y planearon la operación juntos. Mason saltó abruptamente de su asiento, queriendo comprobar si la niña estaba mintiendo. Al ver a los soldados, se volvió hacia Melissa mientras ella anunciaba su mayor crimen. Nick sacó del sobre los derechos de propiedad de la mina y se los mostró a ambos. Y la niña anunció un intento ilegal de transferirlos a otra persona. Serena intentó decir algo que no dijo, pero Melissa terminó por ella asumiendo ignorancia. La mujer preguntó horrorizada qué estaba tratando de lograr, mientras en sus pensamientos daban vueltas palabras repugnantes sobre la niña. Melissa sonrió vengativamente, mientras Serena se preguntaba cómo sabía la niña lo que estaba pensando. La madrastra la llamó monstruo, y la niña le preguntó quién era realmente. Recordó cómo Serena golpeaba a su madre enferma, y a pesar de su edad, a ella misma. Una y otra vez, le dio golpes crueles y mordaces a la mujer que yacía de rodillas frente a ella. Melissa se acercó a su madrastra y le preguntó si, a pesar de todo esto, ella era un monstruo. Y ahora se sienta frente a ella tan lamentable e indefensa, y todo porque Mason la engañó. Él, que antes había estado corriendo por el apartamento, escuchó a alguien hablar de sí mismo y se detuvo confundido. La niña continuó, dando un ejemplo de llevar perfume consigo. Comprobaron la composición y encontraron un lugar para el veneno, que se añadió después de la producción. Mason se golpeó en la frente, lamentándose de por qué no podía envenenarse y morir. Fue un buen golpe en el alma, que literalmente incineró a la madrastra en el acto, porque no creyó a su hijastra hasta el final. Melissa, sin ninguna piedad, frotó sal en la herida, recordándole las palabras de que ella era duquesa y debía tomar el control de la casa en sus propias manos. Luego hizo una pregunta justa. ¿Cómo podría alguien como ella restaurar el patrimonio de la familia? Finalmente, Melissa le aconsejó que se entregara a los soldados mientras ella trabajaba en la restauración de la finca y el negocio. La niña se dio la vuelta para irse y al mismo tiempo le pidió a Nick que llamara a los soldados. Serena se levantó de la cama. Silenciosamente tomó un cuchillo de la mesa de noche y llamó a la niña, culpándola de todas las desgracias. La madrastra, apretando el arma con ambas manos, atacó a su hijastra y gritó que deberían haberla matado cuando era niña. La reacción de Nick fue más rápida que el golpe de Serena y la espada le atravesó el brazo. La madrastra volvió a golpear, gritando histéricamente para que el chico no interfiriera con ella. En ese momento, los soldados irrumpieron en la habitación, exigiendo detener el caos, y rápidamente ataron a la violenta mujer. Melissa inmediatamente comenzó a vendar la herida, pero Nick, sin prestarle atención, solo estaba interesado en una cosa: si estaba herida. Mientras Mason y Serena eran escoltados al carruaje, la heredera de la propiedad le dio una paliza a Nick, ordenándole que no se expusiera más si quería serle útil. Como resultado de la investigación y el juicio, por traición e intento de apropiarse de bienes reales, la madrastra fue privada de su título y enviada a un monasterio de montaña, donde pasaría el resto de su vida. Algún tiempo después, Melissa caminaba por el pasillo y se encontró con Nick, quien le informó que su madre se mudaba al edificio principal. Estaba bien decorada la habitación de Serena, donde la niña instaló a su madre. Aquí, con ella, Audrey y Nick, se suponía que mejoraría y viviría en paz. Así, Melissa pudo deshacerse de dos de sus enemigos más poderosos y odiados. Mamá, como de costumbre, acariciaba suavemente las mejillas de su hija cuando iba a visitarla. No sabía que de pie a la sombra de las puertas, al lado de la habitación, Rosemary estaba observando esta escena, sosteniendo una botella de algo en sus manos. Ahora estaba en el lugar de Melissa y no tenía hacia sí misma la misma actitud que su familia tenía hacia su hermana. Rosemary fue llamada alarmada por una criada que pasaba cerca, lo cual no era el momento adecuado. La niña sonrió alegremente y se dio la vuelta, escondiendo silenciosamente la botella en el bolsillo de su vestido. La criada le avisó de una carta que había llegado a su nombre, a lo que Rosemary pidió que le preparara té. Las criadas que se quedaron a trabajar para Melissa fueron sinceras y trataron de apoyar a Rosemary preparándole un pastel. Le pidieron a la niña que se animara al menos un poco, a pesar del momento difícil para ella. Compadeciéndose de Rosemary, uno de ellos dijo que era muy difícil perder a dos padres a la vez a esa edad. El segundo continuó diciendo que no se puede hacer nada al respecto, pero se puede intentar no desanimarse. No sabían que en sus oscuros pensamientos se gestaba un plan de venganza, y ahora criticaba a las sirvientas por la conversación que la aburría. El único pensamiento que alegró a Rosemary fue que pronto podría ver el rostro llorando de su hermana. Fingiendo una sonrisa nuevamente, preguntó sobre la carta que la criada había mencionado. Al ver que era del príncipe Kevin, Rosemary realmente se animó. En la carta, el príncipe estaba preocupado por su salud y pedía permiso para ir a verla un día de estos. Pidió a las sirvientas que prepararan todo para responderla y no respondieron a la pregunta de quién era la carta. Unos días después,
Melissa caminaba por los pasillos de la finca con Nick. De repente, a través de la ventana, vio el carruaje real con el príncipe Kevin, hacia quien Rosemary caminaba alegremente, sin molestarse en informar a Melissa sobre su llegada. De repente, a través de la ventana, vio el carruaje real con el príncipe Kevin, hacia quien Rosemary caminaba alegremente, sin molestarse en informar a Melissa sobre su llegada. Ahora entendía por qué Nick estaba tan emocionado cuando entró en su oficina. La hermana, como si nada hubiera pasado, preguntó por qué tardó tanto en recibir al invitado. Kevin, al ver a la nueva dueña de la finca, la saludó y señaló que era la primera vez que se comunicaba con ella. Melissa estaba fuera de sí de rabia. Sin embargo, entendía bien que no debía ser grosera con el príncipe, incluso si esta visita no había sido acordada con ella. Sin embargo, algo completamente diferente la enojó. Tendría que inclinar la cabeza ante el hombre que la ejecutó. Aunque en otro momento y en diferentes circunstancias, superando su orgullo, Melissa confirmó su primer encuentro, inclinó la cabeza y se presentó, como se esperaba. Explicó el motivo de tal visita, porque estaba preocupado por el bienestar de Rosemary. La heredera de la propiedad familiar sonrió en silencio, tratando de recordar cuándo el príncipe alguna vez había hecho algo así. Sin recordarlo, Melissa se dio cuenta de que Rosemary lo había invitado, y ahora tendría que brindarle una hospitalidad decente. La niña agradeció al príncipe por cuidar de su hermana, y, refiriéndose al buen tiempo, se ofreció a organizar una merienda en el jardín. Después de dar órdenes a los sirvientes, deseó que los invitados disfrutaran de un paseo por la finca mientras se preparaba la mesa. Kevin dijo con una sonrisa que los rumores sobre Melissa eran ciertos y que estaba haciendo un excelente trabajo como jefa de la casa. Cuando el príncipe, con una Rosemary contenta, y los guardias pasaron junto a la niña, ella notó a un hombre que no había visto antes. El chico pareció sorprendido cuando Melissa le preguntó al príncipe por él, a lo que él respondió que se lo llevó por petición propia. Mark, y así se llamaba el chico, pareció avergonzado por tan modesta actuación, pero no puso objeciones. La chica, prestándole atención, lo saludó, mientras Kevin le daba una palmada en el hombro, explicándole que era un chico modesto. Cuando la procesión encabezada por el príncipe se fue, Melissa, incapaz de soportarlo, le dijo a Franz que el príncipe carecía por completo de dignidad real. La niña se dio la vuelta y le dijo al mayordomo principal que ayudaría con los preparativos. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza al chico que había llegado con el príncipe, a quien creía haber visto. Después de un minuto de reflexión, Melissa aún recordaba que lo vio en el salón del trono durante el juicio de su padre. Además, al rememorar en detalle su encuentro en su cabeza, estaba segura de que él la miraba con admiración. Un poco más tarde, el príncipe y Rosemary se sentaron a la mesa en el mirador de verano, que los sirvientes pudieron preparar rápidamente. Melissa los observó desde la ventana y notó que debido a la propiedad en venta y los problemas financieros, era difícil encontrar entretenimiento para los invitados. No le gustó el hecho de que el príncipe viniera a su finca y se quejó enojada de la ansiedad constante. Exhalando, la niña se alejó de la ventana y estuvo a punto de continuar su camino. Fue detenida por Mark, que había llegado con el príncipe, quien caminó con determinación y confianza hacia ella. Mientras ella se preguntaba qué estaba haciendo él aquí, él se acercó y se dirigió a ella según su título. Después de lo cual escuchó sus pensamientos. Aparentemente, él estaba pensando en un diálogo con ella en su cabeza. Mark admitió que vino para una reunión personal con ella, lo que sorprendió a la niña. Continuó con recuerdos de la enfermedad que dio origen a la droga y agradecimiento por sus acciones que evitaron posibles daños a su país. Levantó una mano detrás de su espalda y la otra hacia su pecho para reforzar sus palabras con un gesto. Melissa miró al chico que estaba frente a ella y se preguntó por qué dijo eso. Ella notó el parche con símbolos que eran nuevos para ella y se dio cuenta de que él no era el sirviente del príncipe. Al notar su mirada de sorpresa, el chico recobró el sentido y se presentó como se esperaba. Era el príncipe del reino de Stayfield. La niña se dio cuenta de que él era de un país completamente diferente y se disculpó por la posible mala educación por ignorancia que podría escaparse de sus labios. Su cortesía, modestia y forma de comunicarse despertaron su admiración, especialmente en comparación con el príncipe Kevin, quien pudo aprender mucho de Mark. Sin embargo, Melissa se sorprendió pensando que al contar los pecados de James, salvó a su país por accidente, lo cual le confesó al príncipe. Mark respondió que no le importaba cuáles fueran sus intenciones. Aún así tenía que agradecerle personalmente, y así lo hizo. Luego se dio la vuelta y se preparó para irse, rechazando la oferta de la niña de acompañarlo. Después de caminar un par de metros, de repente se dio vuelta y preguntó por la presencia de pacientes en la mansión. Melissa no entendió a qué se refería y le pidió que le explicara los motivos de tal pregunta. Y el príncipe explicó que olió una medicina familiar mientras buscaba a la dueña de la finca. Ella entendió todo y habló de medicinas para su madre, que estaba enferma. Después de un par de preguntas aclaratorias, Mark se quedó pensativo y la niña escuchó sus pensamientos, en los que intentaba desesperadamente entender algo y encontrar pruebas. Luego debatió si debía hacerle a Melissa una pregunta directa. Sin embargo, decidió no hacerlo y se disculpó por tomarle su tiempo.
La niña intentó ayudarlo a cambiar de opinión, pero se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. El príncipe, por cierto, le dijo que en su país están muy bien desarrolladas la medicina y la ciencia verde, que implica el tratamiento con plantas. Melissa también se enteró de que él se quedaría como huésped por algún tiempo, y que si necesitaba ayuda, podía contactarlo con seguridad. No les permitió terminar la conversación cuando alguien recorrió los pasillos con un grito dirigido a la chica. Después de desearle una pronta recuperación a la madre de Melissa, Mark se dio la vuelta y se fue resueltamente. La voz que la llamaba pertenecía al asistente de mayordomo Nick, que ya se acercaba a ella. Melissa, queriendo detener los gritos que resonaban por toda la casa, se designó a sí misma como la respuesta. Nick parecía estar contento con algo, y corrió hacia la niña, y felizmente le anunció que su madre estaba esperando a su hija en su habitación. Además, la heredera supo que los dulces que obsequiaron a los invitados también fueron preparados para ella. Su estado de ánimo mejoró, pero Melissa no podía sacarse de la cabeza los pensamientos de Mark sobre la falta de pruebas. Los príncipes ya se habían marchado durante varias horas, cuando la finca de Durán quedó sumida en la oscuridad. Mientras vestía a Rosemary, la criada atendía a la niña en su habitación. Ella compartió su alegría con ella, complacida con el cortejo de la niña por parte del príncipe Kevin. Como por casualidad, Rosemary tomó una botella que contenía un polvo desconocido y le dijo a la criada que había comprado demasiado para ella. La mujer estaba encantada y confundió el contenido con una mezcla curativa de hierbas llamada Neopharm. Rosemary le dijo a la criada que lo agregara al té de la madre de Melissa, cada vez para que ella pudiera mejorar lo más rápido posible. La fiel trabajadora, queriendo ayudar, muchas veces añadía un poco al té que le daba Rosemary. La mujer, incapaz de soportar la dulzura de la niña que quería ayudar, derramó lágrimas a los prisioneros, admitiendo que era un alma bondadosa. Rosemary sonrió en respuesta a los elogios de la criada y dijo que no tenía nada de malo. Mientras la mujer decía que cumpliría su pedido, la niña pensó que la muerte de la madre de Melissa sería un digno agradecimiento por su labor. Se miró en el espejo y vio, esperaba convertirse en la esposa del príncipe Kevin, planeando deshacerse de todos los que consideraba basura hasta ese momento. Al día siguiente, Melissa, Audrey y el camión de comida caminaban por el pasillo hacia la habitación de su madre. La niña entró en la habitación, sorprendida de que su madre todavía estuviera durmiendo, pues normalmente, a esta hora, ya había comenzado el día hacía mucho tiempo. Audrey se dirigió hacia las cortinas, mientras Melissa, hablando con su madre, se preocupaba cada vez más por el silencio. Audrey abrió las cortinas, dejando que la luz del sol entrara en la habitación, pero el silencio que siguió la hizo mirar hacia atrás. Melissa se quedó sin palabras al ver a su madre y su rostro, entrecerrado por el miedo, hizo que Audrey saltara a la cama. El rostro de su madre mostraba un gran sufrimiento y su pecho palpitaba débilmente, insinuando su muerte inminente. Una hora más tarde, un médico estaba presente en la habitación, examinando a la madre enferma de la niña, mientras ella preguntaba impaciente cuál era el diagnóstico. Se sorprendió porque durante las últimas semanas, ella había estado saliendo sola de la habitación y mejorando. Y ahora, después de realizar un examen, no encontró signos de enfermedad ni de veneno, y francamente, no entendió lo que estaba sucediendo. El rostro de la niña mostraba tristeza. Apenas podía contenerse de pensamientos desesperados. El médico sugirió que un trauma psicológico severo podría haber afectado su salud física, lo que le dio a Melissa esperanzas de recuperación, porque esto le sucedió a su madre. Tras ordenar guardar reposo en cama y tomar los mismos medicamentos, el médico se despidió de la familia. Melissa y Audrey comenzaron a hablar de los últimos acontecimientos, porque mamá estaba feliz después de mudarse de la dependencia. La niña recordó con qué libertad caminaba su madre en los días soleados y no podía entender qué salió mal. Mirando la cama, compartió sus pensamientos con Audrey, esperando que los dos llegaran a alguna razón. La criada agregó que cuando otros vecinos de la casa la veían durante los paseos, decían que se veía completamente sana, y además no había tenido situaciones relacionadas con el estrés recientemente. Melissa pensó en Rosemary, pero solo Audrey tenía acceso al botiquín de medicinas. La caja estaba cerrada con llave, y nadie podía mezclar nada allí. Y la confianza en la criada era clara. La mamá de Melissa se despertó, llamó a su hija y se disculpó por hacer que todos volvieran a preocuparse por ella misma. Trató de animar a la niña, atribuyendo su condición al exceso de trabajo. Después de un tiempo, la mujer volvió a desmayarse, lo que hizo que Melissa pensara que los medicamentos no estaban ayudando. La niña recordó su vida pasada. Tenía 10 años cuando murió su madre, y luego Rosemary dijo que todo era ella. Hasta este momento aún faltan 3 años. Sin embargo, ordenó con antelación que las sirvientas le informaran de todo lo que hace su hermana. Y en todo este tiempo no hubo ni un solo informe sobre el extraño comportamiento de Rosemary. Melissa decidió no esperar más, y fue en busca de su hermana al jardín contiguo a la finca. La encontró recogiendo flores, junto con la criada que la ayudó en esto. Al ver a su hermana, Rosemary corrió a su encuentro, llevándose una canasta de flores recogidas. Antes de que tuviera tiempo de decir una palabra, la niña agarró las manos de Melissa, expresando su alegría por el encuentro. Inmediatamente, el rostro de Rosemary se entristeció
y expresó rumores de que su madre se había enfermado. Expresando preocupación, le entregó a Melissa una canasta de flores, lo que la sorprendió mucho. En el camino, dijo que había preparado flores especialmente para su madre enferma. Melissa tomó la canasta en sus manos y notó que ahora no aceptaría discursos dulces, y tarde o temprano descubriría cómo su hermana estaba envenenando a su madre. En ese mismo momento, el anillo hizo efecto, y la niña se sumergió en el aura negra azulada, contenida en el ramo de flores colocado en la canasta. Los pensamientos negros de Rosemary fluían de las flores, que la acompañaban mientras recolectaba plantas que todos a su alrededor odiaban, y también contenían sorpresa, porque el veneno aún no había acabado con esta puta. Una canasta de flores llena del negativo negro de la hermana voló al suelo. Ante tal golpe mental, Melissa apenas podía mantenerse en pie, sin prestar atención al regalo caído de su hermana. Rosemary parecía realmente preocupada y le preguntó si se encontraba bien. No hubo respuesta y fue detrás de su hermana, acariciándole la espalda y sosteniéndola. Pero Melissa entendió todo y se dio la vuelta y vio una máscara de virtud perfectamente colocada en los ojos diabólicos. El anillo la ayudó nuevamente, iluminando los pensamientos de Rosemary y haciéndole saber quién estaba realmente envenenando a su madre. La hermana se despidió de ella y le dijo a Melissa que descansara más. La niña logró no demostrarlo y se despidió como si nada, tras lo cual, Audrey se acercó a ella. Melissa notó el anillo, que al enfrentarse a la oscuridad de Rosemary, se volvió negro. La niña se puso triste porque, habiendo perdido su principal argumento contra el mal, no podría predecir el desarrollo de los acontecimientos. Audrey acompañó en silencio a Melissa a la finca, mientras ella reflexionaba sobre el hecho de que un médico común y corriente no los ayudaría. Entonces le vinieron a la mente palabras sobre la medicina bien desarrollada en el país vecino. El propio príncipe Mark dijo que si ella lo necesita, puede pedirle ayuda con seguridad. En ese momento, la madre de la niña apenas se despertó cuando alguien entró en la habitación. Apenas levantó su cuerpo de la cama, porque cada movimiento que hacía se llenaba de dolor en su cuerpo. La criada que entró preguntó por su bienestar. Sin embargo, ella misma vio el tormento de la mujer, el cual se reflejó en su rostro con simpatía. La madre de Melissa no se desanimó y trató de mantener el ánimo en alto, oliendo el aromático té que traía la niña. No podía ver cómo la criada, bloqueando el camión de comida con su espalda, se preparaba para agregar medicina al té. La dosis estándar de Neopharm, que normalmente agregaba a su té, se volvió a rociar en la bebida. Un minuto después, una mujer enferma sentada en la cama se llevó una taza de té a la boca. Su hija irrumpió en la habitación, un momento antes de tomar un sorbo, y logró detener a su madre. Corrió hacia su madre, y la criada que estaba detrás quedó muy sorprendida por este comportamiento. Sin decir una palabra, Melissa tomó la taza de té y se la entregó a Mark, que estaba detrás de ella, quien entró a la habitación con ella. Habiendo aceptado la bebida, usó su mano para barrer el aroma de la taza hacia su nariz, inhalando el aroma con cuidado. Melissa y su madre miraron sorprendidas las manipulaciones de Mark con la taza. Sin duda, su rostro expresó sorpresa cuando olió la bebida, tras lo cual pronunció un veredicto. Había veneno en la taza. Unas horas antes del suceso, todavía estaba sentado en la biblioteca real. El mensajero lo encontró casi de inmediato, y acelerando el paso, avanzó hacia la reunión. Mark estaba estudiando un libro, tomando notas en hojas de papel, cuando se distrajo. El mensajero informó que le habían enviado una carta urgente de la finca Durand, que contenía una solicitud para ayudar a su madre. El príncipe entendió todo de inmediato, e inmediatamente ordenó que sacaran la bolsa con las medicinas de sus aposentos. Olvidándose del libro y las notas sobre la mesa, se puso su chaqueta de viaje y rápidamente se dirigió hacia la salida. Su última orden fue acudir urgentemente a la finca Durand. Melissa y los sirvientes se encontraron con el príncipe antes de que pudiera abandonar el carruaje. Mientras acompañaba a la invitada a la habitación de su madre, expresó su gratitud por la rápida respuesta a la carta. Nick, siguiendo las instrucciones de Melissa, le entregó al príncipe una carpeta que contenía el historial médico y los medicamentos de su madre. Aclaró que ahí estaban todos los medicamentos que alguna vez le entregaron a la mamá de la niña. Después de estudiar la lista, el príncipe pensó que durante su última visita había olido una droga que no estaba en la lista. Mientras continuaba caminando, se dio vuelta y le entregó la carpeta a Nick, agradeciéndole por su completa información. Mark no podía equivocarse en su percepción y dijo directamente que existía una alta probabilidad de envenenamiento. Lo más probable es que haya tomado una planta venenosa durante mucho tiempo. En la cabeza de Melissa, tratando de entender cómo su madre tomó el veneno, inmediatamente apareció la imagen de Rosemary. Sin embargo, por ahora lo consideró sin importancia y priorizó la ayuda inmediata. La puerta de la habitación de la madre estaba abierta y desde allí se escuchaban sonidos de la presencia de otra persona, lo que asustó a la niña. Prohibió a todos, excepto a Audrey, entrar en esta habitación y al escuchar la voz de otra persona, corrió hacia la puerta. Melissa vio de qué tenía tanto miedo. La criada estaba tratando de darle de beber a su madre. Tomando la bebida de las manos de su madre, se la entregó a Mark y esperó su evaluación. Los ojos de la niña se oscurecieron cuando habló del veneno añadido al té. Esta fue una noticia para la criada que trajo este mismo té.
El príncipe continuó tranquilamente diciendo que era necesario comenzar el tratamiento de inmediato. Melissa se sintió mejor porque creía en las habilidades de Mark, que compartía con su madre enferma. Mientras el chico se preparaba para comenzar el tratamiento, Franz se disculpó con la madre de la niña, queriendo decir algo. Su apelación fue interrumpida por el grito de Audrey. Le gritó a la criada y le preguntó por qué había añadido veneno y por qué había violado la prohibición de visitas. Nick miró pensativamente el camión de comida, donde había una tetera con veneno, tratando de entender por qué y quién lo necesitaba. La voz de la mujer tembló y ella objetó, diciendo que no había añadido ningún veneno. Mientras tanto, a Melissa era difícil convencerla de esto, y su mirada enojada se clavó en la niña. Al ver que no le creían, la criada se arrodilló y habló de neofram añadido al té, que se consideraba útil. Melissa omitió este momento por ahora, queriendo saber por qué rompió la prohibición y entró en la habitación. La criada no tenía respuesta a esta pregunta, y por miedo intentó pensar en algo. Nick y Audrey se miraron, sin saber si creerle al culpable o no. Rompiendo el silencio, Melissa preguntó si había alguna intención maliciosa, y la niña estalló. Dijo que solo quería que la dama se recuperara de su enfermedad lo antes posible. El príncipe intervino en la conversación, preguntando que precisamente por eso añadió Neopharm. Sin esperar respuesta, el príncipe anunció que el tratamiento había terminado y que ahora le explicaría el resto. Mientras Franz cubría cuidadosamente a su madre detrás de ellos. Mark tomó la taza de té y se la presentó a Melissa, queriendo mostrarle algo. Continuó diciendo que este polvo, bajo la apariencia de Neopharm, es un veneno muy caro que no tiene sabor, color ni olor, que solo los aristócratas pueden conseguir. Entonces la doncella, todavía temblando de miedo, dijo que le habían dado el polvo. Melissa se mostró impenetrable y preguntó quién obtuvo y le dio un veneno tan caro. Sin esperar respuesta, la niña le ordenó a Nick que la sacara de aquí. El ayudante del mayordomo sacó de la habitación a la doncella que lloraba. Después de un tiempo, Melissa acompañó al príncipe junto al carruaje. Mark le deseó lo mejor a su madre y le recordó la necesidad de tomar sus medicamentos a tiempo, a lo que la niña agradeció al chico. Estuvo un rato con Audrey y Franz, cuidando el carruaje que partía con el príncipe. Como si despertara, se dio la vuelta. Su mirada malvada estaba fija en la finca, donde se encontraba la criada que estaba envenenando a su madre. Se dirigieron hacia la entrada, y la niña ahora sabía con seguridad que Rosemary tenía algo que ver en esto. Desafortunadamente para ella, el anillo todavía era negro y no podía usarlo, pero no lo necesitaba. Melissa, acompañada de sirvientes, caminó resueltamente hacia la criada, con la intención de descubrir o sacarle la verdad. Nick salió corriendo a su encuentro, casi gritando, para comunicarles urgentemente la desagradable noticia. Él mismo se sorprendió al dar la noticia de que el culpable del incidente había desaparecido. Los ojos de Melissa se abrieron con sorpresa, porque confiaba en Nick y desaparecer sin dejar rastro de la finca rozaba la fantasía. Al día siguiente, sentada en su oficina, escuchó el informe del ayudante de mayordomo. Él le informó que incluso los soldados reales estaban buscando a la doncella en todos los lugares cercanos, incluida la ciudad. Melissa pensó que no podía llegar muy lejos. Sin embargo, era imposible sacar de su cabeza los pensamientos de desesperación. Valía la pena protegerla mejor, porque con su ayuda podría demostrar la culpabilidad de Rosemary y deshacerse del último problema de la propiedad. 2 semanas después, la heredera Durán leyó el oficio para poner fin a la búsqueda. Hizo lo que pudo y no logró ningún resultado, lo que la entristeció mucho. La criada parecía haber caído bajo tierra, porque los servicios no pudieron encontrar ningún rastro ni ningún cuerpo. Melissa entendió que dondequiera que estuviera, se llevaba consigo las pruebas de la culpabilidad de Rosemary, y la investigación había terminado. La niña recordó el juego de Rosemary cuando fue acusada. A veces, Melissa se sorprendía de lo sinceramente que podía llorar e inspirar inocencia en quienes la rodeaban. ¿Qué es lo que sucedió durante la conversación? Incluso se levantó de un salto y gritó que no podía desearle ningún daño a su madre, y que nunca lo haría. Lágrimas reales corrieron por las mejillas de su hermana cuando insistió en que no sabía nada sobre el veneno del té. Rosemary corrió hacia Audrey, desafiando a Melissa a que le preguntara a ella o a cualquiera de las otras sirvientas al respecto. Melissa no pudo probar nada, y solo pudo ver este circo con una actriz, y la risa del vientre de Audrey, a la que Rosemary se presionaba, supuestamente buscando consuelo, no podía ocultarse a su mirada. La mirada de Melissa se posó en el anillo, cuyo cristal negro ya no le permitía leer los pensamientos de nadie. Repitió en su cabeza la conversación con aquella doncella, cuyos pensamientos no podía verificar. Ahora tendrá que dejar de lado un argumento como leer la mente, ya que el anillo ya no mostraba signos de magia. Todos necesitan pruebas, excepto Melissa, ya que sabía que Rosemary recibió el veneno. Para todos, ella es solo una niña de 7 años. Sin embargo, incluso esto es demasiado genial para ella, y la niña comenzó a sospechar que alguien más estaba detrás de su hermana. Audrey entró en la habitación, sonrió y puso té en la mesa de Melissa, pidiéndole que se relajara. Aunque el evento reciente fue terrible, Meme ahora está mucho mejor y se está recuperando con confianza. Finalmente, le pidió a Melissa que pasara a ver a su madre hoy.
Los pensamientos de la niña estuvieron ocupados por la cálida imagen de su madre, y aunque el resultado no fue el mejor, esta vez logró proteger a su madre. Melissa no estaba contenta con el desarrollo de los acontecimientos, pero admitió para sí misma que se había vuelto mucho más fuerte. En otra parte de la finca, su hermana estaba sentada, sin ocupar sus pensamientos en nada de eso. Abrió el sobre con un abrecartas y sacó un mensaje personal. El informe decía que tenían una criada y que pronto cuidarían de su madre. Tras leer lo cual, Rosemary encendió una vela con marco de vidrio. El papel ardía mientras Rosemary pensaba en lo dicho en la carta de Beltrán, y se entristecía solo por no haber podido librarse de al menos un obstáculo. No estaba muy triste, esperando la hora en que se casaría con Kevin y se convertiría en princesa. No será rápido, pero está dispuesta a esperar, y por ahora, Logan es suficiente para ella como eslabón, quien sirvió fielmente a su familia en la finca Durán. Al mismo tiempo, en los lujosos aposentos, estaban sentados a la mesa una pareja de aristócratas, uno de los cuales provenía del país de Staffield. Uno preguntó al otro por la criada, y supo que le habían asignado una habitación. Fue bien atendida y mantuvo un perfil bajo, sin saber que pronto estaría vigilando a Serena Durán, quien pronto llegaría. Los hombres se rieron, discutiendo cierto plan relacionado con los dos países. Uno de ellos no se olvidó de servirle vino caro al otro. El dueño notó entre risas que gracias a la criada, no tendrían que soportar el temperamento de Serena, quien recibía un dardo de un dado cercano. Una mano con muchos anillos caros con rubíes y esmeraldas, obedeciendo a su dueño, apuntó el proyectil a algún lugar de la pared. El dardo impactó en un mapa que mostraba ambos estados, con fotografías adjuntas de gobernantes y personas influyentes. El invitado ordenó no preocuparse por las pequeñas cosas, sino actuar con cuidado, tras lo cual soltó al segundo. El siguiente dardo aterrizó de lleno en el pecho del príncipe Mark, lo que provocó que quien lo lanzara sonriera cruelmente. Al día siguiente, la madre de Melissa estaba paseando por el jardín con Audrey, en el jardín al lado de la finca. Nick y Franz los observaron, compartiendo su alegría mutua por la recuperación de la mujer. Nick le preguntó si siempre había estado tan preocupado por esta mujer y su hija. A veces, un chico miraba al mayordomo mayor por la noche y lo veía trabajando, que consistía en buscar medicinas para una mujer enferma. Franz pensó en ello, porque tenía una carga en el alma que tal vez valdría la pena compartir. Habiendo tomado una decisión, se volvió hacia Nick, invitándolo a charlar un poco con él, a lo que él accedió de inmediato. Y Franz comenzó su historia desde el momento en que Melissa aún no era la cabeza de familia de Durán. Un día, James decidió echar al mayordomo principal y a la criada, que eran sus padres. Franz fue nombrado mayordomo jefe cuando todavía era aprendiz, porque el jefe de la casa necesitaba un títere que fuera fácil de controlar. Como resultado, se convirtió en uno, incapaz de oponerse al duque debido a su juventud. Franz se vio obligado a ver a James abusar de su concubina y de su hija durante años. Terminó su historia creyendo que si fuera lo suficientemente fuerte, podría hacerles la vida más fácil a Melissa y a su madre. Nick elogió al mayordomo jefe por su valiente esfuerzo, sin saber que la duquesa también había escuchado toda la historia. Ella sonrió cálidamente, mientras observaba a Franz lamentarse por algo de su vida pasada en la finca. Melissa intervino en la conversación, acercándose a los sirvientes, quienes al verla se pusieron de pie. Para animar a Franz, dijo que sabía quién había estado todo este tiempo ordenando que llevaran comida a la dependencia. Conociendo la respuesta de antemano, consultó con el mayordomo principal si James tenía instrucciones de alimentarlos. Melissa notó que al ayudarlos, Franz estaba asumiendo un gran riesgo, porque si el exduque se daba cuenta de esto, estaría en problemas. Aquí, por primera vez en su vida, el mayordomo escuchó palabras de agradecimiento por su servicio. Melissa añadió alegremente que si él todavía se siente culpable, entonces puede servirla fielmente. A Nick le encantaban las escenas de justicia en la vida, y una de ellas se desarrolló ante sus ojos. Franz rápidamente se inclinó ante Melissa y dijo que estaba dispuesto a dedicarle su vida. La niña se alegró de esta reacción y de estar rodeada de gente noble y leal. Pronto llegó el príncipe Mark y Melissa ordenó que dieran de beber a los caballos, tras lo cual acompañó al chico hasta su madre. Después de la inspección, discutieron los planes futuros del príncipe. La niña le preguntó si regresaría pronto a su tierra natal, y al mismo tiempo invitó al invitado a tomar té y galletas. Mark dijo que se iría en 3 días y tranquilizó a la anfitriona sobre la salud de su madre. Esta vez trajo consigo medios de tratamiento más adecuados y en cantidades suficientes para la recuperación. Por esa ayuda gratuita, Melissa volvió a agradecer a Mark desde el fondo de su corazón. Sin embargo, para sorpresa de la niña, él dijo que él mismo debería agradecerle. En su país, fue objeto de burlas a pesar de sus amplios conocimientos teóricos, por la falta de una mínima práctica, tanto que dejó de creer en sí mismo. Gracias a la oportunidad de curar a la madre de Melissa, lo cual hizo, Mark volvió a creer en sí mismo, y ahora puede mirar hacia adelante con confianza. El príncipe y la heredera intercambiaron cortesía mutua, y se mostraron agradecidos de haberse conocido. La niña pensó que a pesar de tener 10 años, tenía las habilidades comunicativas de un adulto. Con el tiempo, el anillo recuperó su capacidad, y Melissa escuchó los pensamientos del chico,
Admiraba las galletas y el té, y estaba pensando en pedirle que los envolviera a ambos con él. Entonces, escuchó el pensamiento de pedir una receta para hacer esas galletas, que aplastó en ambas mejillas. Una vez relajada, la niña sonrió amablemente, porque sus pensamientos correspondían a su edad, y en ellos era real, amable y confiable. Mark preguntó si algo pudo haber salido mal, insinuando su comportamiento, y Melissa lo tranquilizó disculpándose por reírse. Llamando a Audrey, la niña le susurró al oído que envolviera un poco de té y galletas para el príncipe, y al mismo tiempo la receta de ambos. La jefa de doncellas fue a cumplir con el pedido de la niña, mientras Mark se preguntaba acerca de la orden dada en secreto por él. Después del silencio, el chico de cara seria se volvió hacia Melissa con una petición. A ella le pareció que él estaba preocupado cuando le preguntó si estaba en contra de continuar su relación. Él le contó sus pensamientos. Cuando ella sea reconocida como una duquesa de pleno derecho del reino de Vilaria, él, como el príncipe Staffield, tendrá un fuerte aliado. Melissa sonrió al darse cuenta de las perspectivas y la fuerza de la alianza propuesta y de su ventaja si él pudiera convertirse en un príncipe digno. A Mark se le acabó la paciencia mientras esperaba una respuesta, lo que lo obligó a preguntarle directamente sobre su decisión. La muchacha asintió encantada y el príncipe le tendió la mano, queriendo sellar el acuerdo verbal. Melissa le tendió la mano en respuesta, expresando su disposición a continuar y desarrollar una cooperación fructífera. Las manos se unieron, marcando el nacimiento de una nueva unión basada en la amistad y la ayuda mutua. Y luego llegó el cumpleaños de la nueva dueña de la finca, quien por la mañana, con la ayuda de Audrey, se vistió con un vestido nuevo. Con un vestido de satén de seda, complementado con patrones de color grafito que bordeaban las costuras, Melissa parecía una verdadera duquesa. La jefa de doncellas estaba tan feliz como ella cuando vio el traje que llevaba la niña y la llevó hacia el espejo. Al verse a sí misma, Melissa se mostró modesta, dudando si debería ser tan lujosa, a lo que Audrey invitó decididamente a la niña a los invitados. Era el cumpleaños número 12 de la niña, y mientras caminaba por el pasillo, acompañada por Audrey, pensó que en los 5 años que llevaba viviendo aquí, esta era la primera celebración real. En años anteriores, aunque venían invitados a la corte, nadie le prestaba atención, porque acudían principalmente a James. La niña salió de la finca, donde fue recibida por su madre, a quien Nick cuidaba por si acaso, mientras Franz observaba el desarrollo de la celebración. La hija corrió a los brazos de su madre, que estaba fuera de sí al ver a su hija, después de muchos años de esclavitud. Como resultado, Audrey se quedó con ella, y Franz y Nick caminaron orgullosos detrás de la cumpleañera, caminando hacia los invitados. Una multitud de invitados la recibió con brindis por su salud, porque ahora todos habían acudido a ella para la celebración. Un par de empresarios expresaron admiración por su éxito, y uno de ellos sugirió hablar de negocios. Melissa respondió cortésmente a todos, sin ignorar esta propuesta, que sugirió discutir primero con los mayordomos. Se sintió atraída por una voz familiar, una voz que ayudó a que sus palabras ganaran poder en el salón real. La propia reina Sofía acudió a la celebración, y al verla, los invitados se despidieron. Felicitó a Melissa por su cumpleaños y señaló que había crecido mucho desde su último encuentro. La cumpleañera hizo una reverencia, expresando su agradecimiento. Sin embargo, ni siquiera pensó que Sofía vendría, porque su carta era una formalidad necesaria. La reina se acercó, iniciando la conversación con los acontecimientos de hace 5 años. Desde entonces, cuando la niña le regaló un caramelo con ópalo, y en el juicio pidió liderar a la familia Durán. Sus éxitos a lo largo de 5 años no pasaron desapercibidos para la familia real, de la que informó a Melissa. La niña, a su vez, no se olvidó de los asistentes y afirmó que este éxito se logró gracias al esfuerzo conjunto. La reina extendió su abanico para refrescarse el rostro y notó el pudor de la muchacha. El anillo de Melissa funcionaba correctamente y podía oír a Sofía pensar que la cumpleañera vendría. Pero en lugar de expresar sus pensamientos, le preguntó a la niña si participaría en la salida. Este baile, llamado La Salida, fue organizado personalmente por la reina para las hijas de los aristócratas. Este fue el comienzo de su conocimiento de la sociedad secular y también habló de su crecimiento. Melissa confirmó su intención de venir y Sofía le recordó a Rosemary que viniera también. Entonces la reina se acercó a la niña y le preguntó si era hora de pensar en la boda, ya que decidió visitar la salida. Luego, sugirió que tenía una relación cercana con el príncipe Mark del reino de Stayfield. Al comprender el significado de la suposición, la niña refutó los pensamientos de la reina sobre la intimidad con el príncipe, diciendo que solo eran buenos amigos. Sofía aún aclaró si Melissa se iba a casar con él. Habiendo escuchado la respuesta deseada, invitó a la niña a discutir algo cara a cara. Su conversación fue interrumpida por el grito de Rosemary, quien llamó a su hermana, acercándose desde el jardín. Sostuvo el brazo del príncipe Kevin, de lo que se jactó cuando dijo que lo trajo aquí. Al darse cuenta de la reina, soltó la mano del príncipe e hizo una reverencia a modo de saludo. Entonces, Kevin volvió su mirada hacia Melissa y quedó impresionado por su belleza. La chica realmente se había vuelto mucho más bonita desde su último encuentro, lo cual se destacaba muy bien por el vestido. Para gran sorpresa de Rosemary,
Kevin la abandonó sin ceremonias y fue directamente hacia la cumpleañera. Tomó la mano de Melissa, expresando admiración por su belleza, lo que la avergonzó. Lo que siguió fue algo que nadie esperaba. Besó galantemente la mano de la cumpleañera. Melissa quedó impactada, pues en su rostro se podía leer la pregunta sobre la realidad de lo que estaba pasando. En general, daba miedo mirar a Rosemary. Era como si la hubiera golpeado una descarga eléctrica y, habiendo perdido el control de su propio rostro, su boca se abrió con asombro. Kevin, sin parar, recitaba preguntas conocidas a todos, menos a él, sobre cuántos años tenía, si era su cumpleaños, y felicitaciones banales. La niña literalmente sacó la mano y, expresando gratitud, se inclinó ante el príncipe. Tratando de mantener la calma, afirmó que él no debería haber desperdiciado su tiempo y energía con ella. Sus pensamientos estaban atravesados por el hielo del odio, porque durante 5 años lo había evitado, porque sabía qué clase de persona era. Mientras él, de pie frente a ella, sonreía ante su modestia. Como si recordara algo, se dio la vuelta e hizo clic para llamar al mayordomo que estaba a su lado. Kevin dijo que le había preparado un regalo cuando el sirviente abrió la caja de madera. Todos se quedaron paralizados por la estupidez del príncipe, porque estaba a punto de hacer algo que ni siquiera entendía, estando de pie con aire de suficiencia rodeado de invitados. La caja de madera contenía una tiara real, cuyo significado no conocía o no recordaba. Rosemary nunca recuperó el control de su rostro. Todavía estaba de pie con la boca abierta, y un hilo de sudor corría por el rostro de la reina debido a la emoción. Se hizo el silencio en el patio, ya que los invitados también vieron todo perfectamente bien, y el estúpido príncipe sonrió ante su irresistibilidad en la estupidez. Una vez más, puso a la niña en una posición incómoda, obligándola a pensar detenidamente sobre su comportamiento futuro. Sabía que si un hombre de la familia real le regala a una niña, aunque sea una joya, esto ya significa una oferta para tener una cita, sin mencionar una tiara. La tiara que yacía en el estuche frente a ella era en realidad equivalente a una propuesta de matrimonio. Es imposible describir lo cansada que estaba de la arrogancia y la idiotez del hombre de sangre real que estaba frente a ella, que la había molestado incluso en otro momento. Melissa miró de reojo a Sofía y se dio cuenta por su reacción de que no sabía nada sobre esto. A la niña no le importaban estos idiotas, pero no podía perder la confianza de la reina y tenía que salir de esta situación de alguna manera. Melissa entendió cómo actuar, sonrió y dijo que no era rival para su majestad. Continuó diciendo que el príncipe sabio había preparado especialmente una decoración tan lujosa para ella para ponerla a prueba. Y por estas palabras, Kevin se sorprendió, sin entender lo que estaba haciendo o lo que estaba sucediendo. La cumpleañera dijo que Kevin vio su capacidad para conquistar a la reina, y por eso, decidió ponerla a prueba de esta manera. El mayordomo y los invitados empezaron a pensar cómo quería la muchacha, y la reina entendió perfectamente lo que hacía. Se acercó al príncipe y sonrió, tratando de hacerle entender lo tonto que era. La niña dijo que como estaba saliendo con Rosemary, esta tiara no podía ser para ella. Sin mirar más la decoración, cerró de golpe la caja de madera con tanta ira que el mayordomo casi la deja caer. Habiendo recuperado el autocontrol, Melissa sonrió despreocupadamente y dijo que estaba contenta de tener ese control. El tonto estuvo a punto de objetar, pero su madre intervino a tiempo, dirigiéndose a él en voz alta. Tratando de contenerse, expresó fingida sorpresa ante la sabiduría de su hijo. Sofía no le dejó decir una palabra, ya que él estaba tratando activamente de hacer esto y arruinarlo todo, y dijo que admiraba a su hijo. Reprimiendo la estupidez de su hijo, miró a Melissa y se disculpó con entonación y fraseología, dejando claro por qué. La cumpleañera estaba satisfecha consigo misma, y tras aceptar las disculpas, agradeció a la reina. Fue entonces cuando Rosemary pareció despertar. Agarró al maniquí real por el brazo y se lo llevó, ofreciéndole dar un paseo. El día iba oscureciendo cuando los últimos invitados abandonaron el evento, tras lo cual las criadas y mayordomos comenzaron a recoger las mesas puestas. Melissa se sentó frente al espejo de su habitación y se quejó con Audrey de estar cansada. La puerta de la habitación se abrió con estrépito y Rosemary apareció en el umbral. Estaba fuera de sí de rabia y comenzó la conversación con una pregunta directa. Cuando su hermana logró engañar al príncipe, Audrey se vio obligada a hacer una reverencia, y Melissa no le dedicó una mirada a su hermana, iniciando la conversación exigiéndole que no entrara a su habitación sin llamar. Luego dijo que siempre estaba ocupada con asuntos familiares y nunca hablaba con Kevin, mientras que Rosemary la acusaba de reuniones secretas y se preguntaba por qué decidió regalarle la tiara. Melissa se enojó y se dio vuelta, dándole una mirada dura a su hermana, diciendo lentamente que no tenía tiempo para eso. Las hermanas se miraron a los ojos y parecía que el ambiente entre ellas ahora comenzaría a derretirse. Melissa entendió el motivo del pánico, porque sucedió de repente, pero nunca jamás se comprometería con un hombre que la ejecutara indiscriminadamente. Sin embargo, decidió obtener algún beneficio, diciendo que sería bueno para la familia si se comprometiera con Kevin. Sus palabras provocaron la deseada reacción de ira en Rosemary, quien volvió a abrir la boca. Estaba a punto de decir algo, pero Melissa interrumpió la conversación y le pidió que se fuera. Silenciada por una rabia impotente,
Rosemary se dio la vuelta e inmediatamente salió de la habitación de su hermana. Caminando por el pasillo, acompañada de una doncella, estaba segura de que ella sería la que se convertiría en reina. Apretando los dientes, Rosemary no podía creer que su hermana tuviera la capacidad de reemplazarla con semejante pedigrí. La niña se paró al lado de su habitación, entró lentamente y se volvió hacia Liuba, quien estaba dispuesta a cumplir cualquiera de sus peticiones. Ordenó ponerse en contacto con las personas que estaban detrás de ella y la ayudaron, lo que la criada comprendió de inmediato. Rosemary sonrió, advirtiéndose a sí misma que si Melissa seguía interfiriendo con ella, simplemente moriría. La luna ya brillaba fuera de la ventana, cuando Audrey volvió a entrar a la habitación de Melissa y la vio sentada en una silla. No quería dormir, y le pidió a la criada que le preparara té, después de lo cual su mirada se posó en una caja de regalo que había junto a ella, con flores en la parte superior. Lo tomó en sus manos y lo colocó en su regazo, adivinando de quién le había entregado este regalo. Su suposición fue confirmada por una postal escrita con una letra cuidada que contenía una lacónica felicitación y 4 frascos cuadrados. Recordó la alianza tácita concertada entre ellos y se alegró de tener un amigo así. Aunque habían pasado 5 años, él seguía siendo igual de educado y servicial, pensó mientras sacaba una jarra de té de hierbas. Este, al igual que los otros 4, estaba sellado con el sello del duque, lo que indica la selección personal del té por parte de Mark. Cerca de la pared de la caja, luego de sacar el frasco, un sobre llamó su atención. Al abrir la carta, leyó una invitación a la corte del duque en el reino de Stayfield. Se preguntaba cómo sería ahora ese chico modesto, y por mucho que lo intentara, no podía imaginárselo. Entonces se dio cuenta de que el chico ya tenía 15 años, y pensó soñadoramente en el viaje, deseando verlo lo antes posible. Anticipando el encuentro, no había rastro del cansancio de Melissa, por lo que solo pudo sentarse en la silla, imaginar el encuentro y planificar el viaje. Un par de días después, Audrey llevó otro regalo de Kevin a la habitación de Melissa. Los enviaba todos los días desde el mismo banquete, lo que enfureció mucho a la niña, quien una vez más ordenó tirar todo a la basura. Después se ocupó de los negocios, firmando un contrato con un representante del gremio comercial, que estaba acompañado por Franz. El huésped se mostró agradecido, lo cual se lo dijo directamente a Melissa, porque el acuerdo facilitaría el transporte de carga. Justo cuando estaba a punto de irse, expresó rumores. La ciudad creía que el príncipe Kevin estaba cortejando a Melissa, por lo que decidió preguntar personalmente. La niña intentó rectificar la situación, preguntándose por qué se encontraba con Kevin con tanta frecuencia, pero la representante del gremio comercial no tomó en serio sus objeciones. Después de su cumpleaños, cuando el príncipe casi le propuso matrimonio, negar la relación fue inútil. Melissa puso una sonrisa en su rostro y escuchó pacientemente sus deseos para la futura joven pareja, pensando que estos rumores la perturbarían mucho. Nick acudió al rescate, interrumpiendo al invitado y anunciando que el carruaje estaba listo y servido. Después de despedirse del invitado, se relajó y decidió que esto sería lo último por hoy. Dejándose caer en el sofá, compartió con cansancio con Nick y Franz que todos estaban hablando de ese Kevin. Nick confirmó sus palabras, diciendo que escuchó lo mismo hoy en el bar y que este tema de discusión era el número 1. La niña tomó un sorbo del té que trajo Audrey, fresco y recogido personalmente por Mark. Mirando su reloj, notificó a los sirvientes que después del té, saldría a caminar antes del viaje. Melissa pensó con una sonrisa que hoy era un día importante, un encuentro con el príncipe Mark. Y así, algún tiempo después, llegó a la villa real de Staffield. Una guardia de caballeros se paró frente a la entrada, y el mayordomo anunció en voz alta su llegada. Al entrar, hizo una reverencia y saludó a Mark. Se acercó y pidió levantar la cabeza, ya que él mismo podía establecer ciertas decencias. Mark estaba vestido con un traje formal, que parecía un yeso, tras lo cual expresó su alegría por la reunión. El príncipe le tendió la mano y ella se la dio pensando en un apretón de manos. Sin embargo, además de esto, Mark la besó galantemente. Luego la invitó a sentarse y discutir un par de temas importantes. Admiraba a Mark mientras tomaba té, porque había madurado mucho en 5 años. El príncipe sabía que durante estos 5 años había logrado salvar a una familia moribunda y estaba feliz por ello. Melissa respondió del mismo modo, diciendo que a menudo también oye hablar del exitoso y noble príncipe de la tierra de Staffield. También escuchó que pudo organizar un centro de investigación completo. Sus empleados desarrollan remedios para diversos tipos de enfermedades, incluido el ópalo. Mark notó que los aristócratas son iguales en todas partes, cuando la niña expresó su deseo de acercarse a él. Incluso en su propio país, cientos de aristócratas le ofrecen diversos proyectos relacionados con la medicina. Suspiró, porque eran personas viles con los mismos motivos, y no se podía confiar en ninguno de ellos. La niña sugirió que era increíblemente difícil para él, porque cuando se trata de dinero, pocas personas pueden ser honestas. Mark estuvo de acuerdo con ella y dijo que, como príncipe, tiene poder y oportunidades, pero no podía darse el lujo de tratar con aquellos en quienes no podía confiar. Y Melissa le preguntó qué haría con el nuevo medicamento. Luego, el mayordomo presentó el contrato,
y Mark dijo que habían abordado el tema principal de la conversación. Melissa era una chica con un futuro prometedor, pero en quien se podía confiar. Por eso, le dio un acuerdo preparado de antemano, diciéndole que era hora de empezar a trabajar juntos. La niña quedó contenta con esta actitud y decidió leer el contrato un poco más tarde, ya que el príncipe la invitó a ir al mirador de verano a tomar el aire. Ya allí, esperó pacientemente y tomó té con dulces mientras la niña leía el documento. Su atención fue atraída por un crujido entre los arbustos no lejos de la mesa y los gritos del mayordomo, que decía que no se permitía a nadie estar allí. El príncipe Kevin salió del seto un par de segundos después, sin prestar atención a lo inaceptable que era tal método de aparición para el príncipe del país. Él la saludó y le dijo que finalmente la había encontrado, mientras Melissa esperaba que fuera un sueño. Mark decidió intervenir y levantó la mano, indicándole a la niña que se quedara donde estaba. Kevin, con una sonrisa idiota, dijo que quería conocerla, pero no tuvo tiempo de terminar. El príncipe Mark se paró frente a él, mirando en silencio el problema futuro del país vecino y pensando en cómo decirle gentilmente lo que pensaba de él.